Pues bienvenidos a la madriza, corazones coreanos. Es que aquí, chicos modernos, es un corazón coreano. De chavos que chavos. Caro se cree chava. Sí, somos chavos. Bienvenidos a la madriza, bienvenida Moncha. Y hoy Bienvenida. tenemos una súper invitada. Valeria Gómez, Muchas gracias por la invitación, Caro. una eminencia en infectología pediátrica en todo León, Guanajuato. Ay, bájale. No, muchas En gracias todo por el las estado. porras, pero... No, sí, la verdad es que es una buenaza, o sea, al final ya les pasamos los datos, pero sí es una buenaza y además es mamá. Entonces, pues nos va a contar qué onda con todo esto, la maternidad, la infectología, la pediatría, las mamás de los pacientes. Sobre todo. Sí. No, y más ahorita que, bueno, no, siento que desde el COVID, pues hay muchos virus, o no sé, que igual siempre ha sido así, pero como que ahorita estamos todos más alerta, ¿no? Y luego Sí. empezó el pánico del COVID y ya, como que salimos y luego que la influenza y otra vez, bueno, fue primero la influenza, luego el COVID y ahorita el sarampión, entonces como que pues platícanos un poco qué hacemos, qué tenemos que esperar. A mí me genera mucha curiosidad cuándo entra un infectólogo, o sea, porque pues tú llevas a tus hijos de rutina con el pediatra o que la cabeza el neurólogo, bla, 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 pero un infectólogo, ¿en qué momento entra? Entonces, platícanos, vale. Sí, pues, bueno, antes que nada, sí, recordando un poquito, pues a partir de pandemia se empezó a poner más atención en relación a los diferentes virus, sobre todo respiratorios, que yo te puedo decir, a ver, el grueso de las infecciones con las que nos encontramos en los pequeñitos, pues son respiratorias, o sea, el grueso de la población tiene infecciones respiratorias, sobre todo en el periodo invernal. Entonces, se empezó a poner más atención en relación a los distintos virus respiratorios, porque como ustedes saben, pues antes no se detectaban tan fácilmente estos virus respiratorios, pero entonces viene un boom a partir de la pandemia, pues a hacer biología molecular, o sea, paneles PCR para detectar el virus COVID, SARS-CoV-2, y entonces a partir de ahí, digamos que vemos un cambio abismal en relación a los métodos diagnósticos, porque se empezó a hacer muchísimo más biología molecular, es decir, PCR, para detectar los distintos virus. Ahora, ¿qué pasa después? O sea, ustedes recordarán que en tiempos de pandemia, pues era COVID. O sea, de hecho, yo lo viví con mi propio chiquito. O sea, lo único, fíjense, mi chiquito, el más pequeño, pues nació en el 2018. Y entonces él, o sea, ustedes recordarán, 2020, pandemia, pues fue... O sea, de lo único que se infectaba era de COVID, y era COVID que le llevábamos a la casa, básicamente. Claro. Entonces, COVID una vez, COVID por segunda vez, COVID por tercera vez. Y entonces, porque pues él no iba a la guardería, obviamente, entonces lo teníamos en casa, pero pues el único que se infectaba era de COVID. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente se hizo como un nicho, se dejó de ver otros virus respiratorios que se veían previamente a la pandemia, y entonces cuando la gente vuelve a salir, cuando se relajan todas estas medidas, pues obviamente empiezan a brincar otros virus, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo hoy por hoy, pues es un boom, o sea, tanto de casos de influenza, vean que ustedes podrán ver como las curvas, ¿no? Que vienen los casos de influenza, vienen los casos de sincitial respiratorio, y pues no se digan otros virus más, ¿no? Digo que no son como tan comunes o tan famosos, pero por ahí también tenemos a metaneumovirus, otros coronavirus, virus para influenza, virus bocavirus, adenovirus, etcétera. Entonces, tenemos una gran cantidad de virus que podemos detectar a través del panel respiratorio, que es biología molecular, y que hoy por hoy, pues ya es más fácil saber, ¿no? ¿Sabes qué crees? Mi chiquito tiene ahora BSR, ¿no? El famoso BSR, que es virus sincitial respiratorio. Es grave, ¿no? Es puede llegar a ser gravísimo. O sea, puede, obviamente, como ustedes ya lo vieron o lo vivieron con COVID, o sea, podemos tener el espectro amplio de la enfermedad, desde los casos leves hasta los casos severos, los casos que incluso requieren terapia intensiva, ventilación de alta frecuencia. Entonces, sí, casos sumamente graves que hemos llegado a vivir también en otros, o sea, en otros agentes, no solamente con COVID, sino también pues con BSR, o casos de influenza también sumamente graves que terminan con neumonía, con sobreinfección bacteriana, etcétera. ¿Sale? Oye, yo tengo, bueno, varias dudas. O sea, cuando fue pandemia, ¿tú dejaste trabajar o trabajaste más o te encerraste en tu casa o te paniqueaste? ¿Qué fue lo que hiciste tú como mamá y como doctora infectóloga?
Ajá. pediatra? Sí, pues no había de otra, o sea, había que salir a trabajar. Ok. Obviamente tienes que como tomar el toro por los cuernos, como dicen por ahí, y decir, bueno, a ver, pues esto me toca, ¿sale? Entonces me está tocando vivir esto, hay que salir a trabajar. Obviamente a los médicos pues eran a los menos condonados, por así decirlo, ¿no? O sea, teníamos que ir, Sí. teníamos Claro, que sí. presentarnos, teníamos que trabajar. Entonces, claro, con el miedo, con la preocupación de infectarnos, pues de que sabíamos que en ese momento, sobre todo muy al inicio, pues no había ningún tratamiento, Sí. no se sabía bien la Bueno, causa de las defunciones. Pero había el super tapete en cada entrada, ¿te acuerdas? El Claro. tapete con su jerga, que ya lo hemos platicado en otros episodios. La super jerga. Claro, no, y además acuérdate, o sea, el clásico de tengo que desinfectar El súper. todo. el Voy a súper. lavar las latas de atún. Llegaba el súper y... Sí. Oye, Sí. pero es que al principio, pues, ustedes también tenían ese miedo como de que no, o sea, porque ya existían los coronavirus, pero este específico fue como el nuevo. Entonces nadie sabíamos bien cómo iba a reaccionar en cada persona. Entonces, ¿tú cómo salías? Me acuerdo una vez llevaba a mi hijo al pediatra y nunca había ido yo con ese pediatra, iba a ponerle una vacuna que solo él tenía. Llego y traía un cubrebocas, luego uno de los N95, no me acuerdo cómo se llama, y luego una máscara como de esas es para salir de Alien. Y yo dije, güey, o sea, esto está grave, O porque sea, me recibe así. Yo ustedes- llevaba mi cubrebocas pedorro, mi hijo sin cubrebocas, y yo dije, ¿qué está pasando? Tú con el cubrebocas ese que era nada más una mica así como al aire libre que creo que ni servían de nada. Sí, no, Sí, no, ese no servía de entonces, nada. impresionante. Tú también No, pues yo lo llegué a vivir, o ¿De sea, porque yo astronauta? tengo que confesarte que mi marido es muchísimo más precavido que yo. O sea, yo Ok. infectólogo pediatra, yo soy como más relajada un poco en ese ¿Él tema. también es doctor? Él también es médico, él es gastroadultos, y entonces Ok. me dice, no, ya llegué con la super máscara, o sea, así tal cual, literal, de Alien. Ah. Y entonces, Santo, te traje una del santo. No, del fin del mundo, te daba miedo. Yo cuando lo vi yo Sí. dije, qué miedo, si esto está muy grave. Sí, Algo sí. sabe que los demás no sabemos. Pues es que sabes que la verdad es que había muchísimo miedo. Esa es la Sí. realidad. Había muchísimo miedo. Yo te puedo decir, a ver, o sea, me llaman, así haz de cuenta, es como el parteaguas, ¿no? O sea, empieza como la pandemia, o sea, se nombra oficialmente la pandemia. Y entonces el primer paciente que fui a ver, no lo voy a olvidar, o sea, un paciente en terapia intensiva, y dije, me tengo que llevar esta máscara, o sea, no hay de otra. Y era un niño. Era un niño, Ay, qué sí. fuerte. Que bueno, el chiquito no tenía COVID. O sea, obviamente Ah. era como, o sea, era lo que... Ah, no, todas. pero era... pero sí dije, no, o sea, es que capaz que tiene COVID, ¿sabes? Sí. Entonces es como, me tengo que llevar esta super máscara. Claro. O sea, y usabas tu traje como de astronauta, esos que Sí, usaban. te tenías que vestir. O sea, ustedes recordarán cómo salían los hospitales, o sea, las Sí. noticias de los hospitales y todo. Entonces, había que vestirse con su super traje y entonces del después mundo. con perfecta técnica de asepsia, antisepsia, o sea, ya después cuando te retirabas el traje era desechar todo y va para el RPBI. Y o sea, a era como- bañarse, desinfectarse otra claro, vez. sí, 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 o Sí, sea, bueno, como ustedes hicieron súper- historia luchando desde la trinchera médica, así que Sí. aplausos, aplausos, Sí. aplausos Ay, a todos los gracias. doctores. ¿Y bravo. viste muchos niños infectados? O sea, sí te Fíjate tocó que no me ver tocó ver muchos? tanto. O sea, no Ok. sé si se acuerdan ustedes, seguramente sí, que obviamente el boom era sobre los adultos. Sí, o sea, los acuérdense adultos. que a los que les pegó durísimo fue Sí. a los adultos. Entonces, sí me tocó ver niños infectados, pero habitualmente muchísimo más leves. Los que llegué a ver pues más graves fue porque tenían alguna cardiopatía, o sea, Ok. enfermedad del corazón Ujú. de base, ¿sale? Entonces, esos casitos sí más graves, pero la realidad es que la gran mayoría de los niños infectados, bien. Bien. O sea, un día de fiebrezota con ganas, así Sí. de, te doy 39 y medio, 40, Ay, no. pero ya a 24 horas, muchísimo Ya. mejor. Oye, pero Ajá. una fiebre mal cuidada, ¿tiene algún riesgo? Ahí te va. O sea, lo que sí es que, a ver, cuando tenemos un pacientito con fiebre, lo importante sí es controlar, ¿sale? Controlar la temperatura, porque ustedes saben que entre los 6 meses y los 5 años de edad hay ciertos pacientes que son más susceptibles de convulsionar. Sí. O sea, de tener una crisis convulsiva febril. Entonces, sí es como tener ese cuidado, ¿no? A ver, si tengo a mi pequeñito con fiebre, lo ideal es empezar a bajar temperatura, ya sea con medios físicos, ya sea con medios químicos. Medios físicos, pues, por ejemplo, meter a bañar, 20 minutos agua
agua tibia, o eventualmente, pues si tienes como compresas frías, ponerlas, ya sabes, frente, así, todo así tipo momia, y pues bueno, le pongo sus compresas frías para disminuir temperatura. Y medios químicos, pues ya saben, habitualmente los que usamos, exacto, paracetamol, ibuprofeno, metamizol, naproxeno, etcétera, ¿sale? Pero una fiebre no te tendría que hacer correr ir al hospital si tu hijo es un niño sano, ¿cierto? Cierto, O sea, cierto. no tienes que ir a urgencias. Aunque sea una fiebre de 40. Nada. No, la puedes controlar. O sea, obviamente hay que dar el medicamento, hay que comunicarse con su pediatra, decirle, a ver, tengo a mi chiquito con fiebre, ¿qué me recomiendas? Y digo, habitualmente si las primeras horas, pues uno como pediatra puede decir, bueno, a ver, contrólale la temperatura, me vas avisando cómo lo vas viendo. Y ya, si sigue febril a 24 horas, 48 horas, es cuando habitualmente tendemos a revisar a los pacientes. Sí. A veces, muy al principio, no tienen otra sintomatología. Claro. Y lo revisas Sí, y no les le ha encuentras brotado nada, ¿sabes? Entonces es como más fidedigno revisarlo también a ciertas horas de haber pasado la fiebre. Y sobre todo papás primerizos, ¿no? Que Sí, son los que justo luego estaba se pensando asustan, eso. que una fiebre de 38 es como urgencias, córrele. Yo sí llegué a ir a urgencias. Ah, mira, una loca. No, no es cierto. No. Literal. Sí, yo sí llegué a ir a urgencias con mi primer hijo, obviamente con fiebres muy altas. Y, o sea, llegaba a urgencias y, pues, paracetamol. Y yo, ¿cómo? Para eso vine. Paracetamol y ¡Conéctalo! pase a pagar su factura. Exacto. Y después el pediatra me dijo, a ver, me cambié justo en ese inter, había tenido mi hijo una infección muy fuerte, entonces me cambio de pediatra y el pediatra nuevo, que ahora es mi pediatra de ahorita y lo amo, me dijo, a ver, calma, o sea, la fiebre en un niño sano no es motivo de ir a urgencias, entonces ya como que entendí, pero justo pasa eso, o sea, cuando eres primeriza y no sabes bien y de repente le pones a las 3 de la mañana, aparte creo que era, imagínate, 3 de la mañana en el hospital y el doctor de que, pues sí, pues dale paracetamol y ya, ponle una cosita fría y yo... A esto vine. O sea, lo hubiera googleado, gracias. Exacto, ChatGPT, help me. No, en ese tiempo no existía ChatGPT. Bueno, no, en ese ChatGPT tiempo es más nuevo. Sí. Oye, otra duda que yo tenía respecto a pandemia y lo que estás diciendo que se empezó a ver como más estas infecciones de COVID. O sea, ¿dejaron de existir las otras infecciones o se dejaron de hacer vacunas? ¿O qué fue lo que pasó y por qué ahorita están otra vez de sarampión, influenza y todas las que mencionaste que se me olvidó el nombre? Sí, no te preocupes, muy bien. Ahorita te las recuerdo. No, dijiste demasiadas, unas que ni conocía, que no quiero ni conocer. No, ya sé. Mira, ahí te va. ¿Qué pasó en pandemia? Pues ustedes saben, todos nos encerramos. Entonces, obviamente, al tener mejores medidas de aislamiento, pues dejó de circular, obviamente, una gran cantidad de virus. O sea, Claro. lo que estaba circulando era COVID y entonces, pues, los que salíamos o, pues, manteníamos, ¿verdad? O perpetuábamos esta cadena de COVID. Pero, pues, obviamente, dejaron de circular otros agentes virales y era muy esperado. O sea, tú te digamos, te encierras, te aíslas, pues, claro que vas a dejar de transmitir otras infecciones. Eso es muy lógico. Pero, pues, obviamente, como ya platicamos, se relajan todas estas medidas y entonces, pues, claro, tenía que pasar 1 año o 2 años después. O sea, viene la curva, o sea, en descenso de COVID, digamos que se declara el cierre de pandemia, por así decirlo, y entonces empieza nuevamente a circular pues los otros agentes virales que venían circulando desde años atrás, ¿sale? Eso es el clásico y acuérdense que también pues tienen como sus curvas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ciertos virus que predominan en el invierno, hay otros que predominan en el verano, entonces por eso tienen cierta estacionalidad los virus. Y por ejemplo, en nuestro invierno del hemisferio norte, pues es cuando vemos clarísimo el sincicial respiratorio, pero ustedes recordarán que no coincide con el invierno del cono sur, donde ahí más bien pues tienen otra temporada para virus sincicial respiratorio, pero es justamente en su invierno, ¿sale? Okay. Entonces sí tienen esta estacionalidad los virus y entonces es lo que volvimos a ver como era esperado, ¿sale? Porque tenían que otra vez retomar como que su ciclo. Entonces yo les puedo decir, o sea, el grueso que nos toca ver empezando un poquito el invierno, entre otoño e invierno, empieza la temporada del sincicial respiratorio y luego viene la curva de influenza. Ay, sí. Y para terminar prácticamente como cerecita en el pastel, pues COVID, ¿no? Oye, y con todos estos, ya cuando empieza la temporada de invierno, sobre todo aquí en León donde estamos, ¿la prevención es vacunas o hay otra cosa aparte de eso para prevenir? Claro, hay muchas medidas preventivas. Yo lo que les puedo decir es empezar por vacunas. O sea, yo obviamente soy súper pro vacunas, o sea, mi WhatsApp es así de, o sea, vacuna a tus hijos, no hay más, Sí, de verdad. vacúnense, Sí. vacunen a Sí. todos, hasta el perro. Exacto, vacuna a tus hijos, desde ahí empieza todo. Para precisamente evitar todas estas
pues todas estas angustias innecesarias. O sea, de verdad, créanme que hace un mes, o sea, no saben la cantidad de WhatsApps que recibí así de, ¿tiene vacuna de sarampión? Ay, ¿Tiene sí, vacuna de claro. sarampión? Ay, es que el Y yo así, pánico entra en- Dios mío, es que de verdad, si fuéramos al corriente con las cartillas, no estaríamos viviendo estas angustias. Entonces, Yo viví una angustia hace 2 días porque un niñito que estaba conviviendo con mi hija Ajá. me avisa a su mamá, tiene varicela, y mi hijo, el primero, obviamente va al día, porque ya sabes que el primero siempre va al día, Ajá. y la segunda y yo, no, y le hablo a mi doctor, le digo, convivió 5 minutos con él, vacúnala en este momento, a ver si encuentras. Y yo, chin, mano, ya, gracias a Dios No, sí hubo. encontré. Sí, varicela sí está bien. Pero, sí, pero como que me dijo, y ahí ponte a rezar, porque pues quién sabe si se incubó o no, pero bueno, al menos ya la vacunaste y yo, ay, guay, no, y guay, la vacunaste en las primeras 48 horas, ¿verdad? Sí, sí, súper bien. inmediato. Es lo ideal, Ay, es lo qué ideal. bueno. O sea, post contacto, sí, en las primeras 48 horas la de varicela. Bueno, pero entonces, sí, consejo, Moncha, ponte al Sí, corriente al con las día, vacunas, sí, por favor. sí, la sí, verdad, sí. sí, esa es la realidad. O sea, la invitación también va en relación a checar nuestras cartillas de vacunación, no sesgarnos a que solamente la cartilla básica es la suficiente. O sea, la que Claro. te porque pone la- el gobierno. Ajá. pues. Exacto, exacto, porque acuérdense que, por ejemplo, en la cartilla básica no viene ni hepatitis A, Sí, son las ni extras. varicela, ni meningococo, Sí. y que la realidad es que yo, claro, 100% les recomiendo que la tengan. Vale, solo son estas 3 las extras. Porque Adicionales tú en la ayer- infancia. Tú ayer me comentabas de neumococo o algo Ah. así, y mis hijos no, Bueno, no tienen ahí eso. les va. A Ana Caro justo se la puso Vale, pero porque es persona en riesgo, ¿no? Sí, Algo así. sí, ahí les va otro tip. O sea, digo, además de estas que son como de las adicionales, la realidad es que neumococo sí viene en la cartilla de vacunación. Ah, ok. Pero, ahí te va, solamente viene a los 2 meses, 4 meses y al año. O sea, como si fueran solamente 3 dosis. Lo ideal es que reciban 4 dosis. O sea, el esquema Ah, 3 más ok, 1. ya. 2, 4, 6 meses y al año, ¿sale? Eso Ah, sería lo ideal. Eso, ok. eso es lo que se hace en Estados Unidos, ¿vale? Ok. O sea, Aquí también ya. A partir de hoy. entonces, a partir de hoy. Entonces, sí, o sea, obviamente cuando está la posibilidad de acudir al médico particular, al pediatra particular, es como la invitación a que se les aplique a los 6 meses esa vacuna de neumococo adicional que no viene en la cartilla básica. Ok. ¿Sale? Oye, vale, yo tengo una duda. ¿Por qué los virus, o sea, por qué son más en invierno? ¿Por qué te bajan las defensas o porque viven más? ¿O cuál es la razón de que en invierno tanto virus? Ahí te va. La realidad es que sí tiene que ver el entorno con ciertas modificaciones que podemos vivir en la vía aérea interna, ¿sale? En nuestras vías aéreas internas. ¿Qué quiere decir? O sea, en nuestras narinas tenemos unas pequeñas vellosidades. Estas vellosidades funcionan perfectamente y permiten como pues el retiro de ciertos detritus, de material de desecho, material que no sirve, que puede salir como más fácil. Incluso, por ejemplo, tú, o sea, imagínate en el verano, que está la humedad, o sea, perfecta, está increíble la humedad. La verdad es que la humedad también es muy Sudando. necesaria. Sí, ayuda, ¿no? Pega- Por eso luego a veces estás Pero enfermo y te funciona. mandan a la Ok, playa. ya voy a Sí. amar el calor, ya. Sí, la verdad es que, o sea, el verano yo lo digo, wow, lo amo, porque el clima es húmedo Sí. y entonces tú lo notas también desde tus narinas, o sea, no tienes así como el moco seco, ya sabes, así Sí. las plastas ahí, exacto. Sí, o sí, sea, exacto. horrible, No sí, chiflas. exacto, no chiflas con la nariz. Entonces, todo esto permite una mejor funcionalidad. Ok. Incluso, digo, lo traduzco así, o sea, por ejemplo, imagínate a un recién nacidito que está en la incubadora, claro que tiene un sistema de humedad también. Claro. Porque esa humedad favorece que también su vía aérea funcione mejor. O sea, el entorno de ese neonato va a funcionar mucho mejor en un entorno húmedo. Por eso también es Ok. importante regularla hasta la humedad, para que veas. Entonces, esto también tiene que ver. En el invierno, pues el clima es seco y es frío. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden paralizar estas vellosidades y entonces dejan de funcionar bien. Y entonces, obviamente, aunado a pues la estacionalidad que ya veíamos de los virus, pues claro, ¿cómo los vas a eliminar? O sea, va a costar muchísimo trabajo que si tus vellosidades no están funcionando bien. Sí, que no hay entonces, humedad en la nariz, que no hay manera humedad que fluya. Exacto, Circule. exacto. Entonces ahí se van quedando y entonces ya sabes que va siendo como un caldo de cultivo para que no solo estén ahí los virus, sino que también venga una sobreinfección bacteriana. Ok. En ciertos Oye, a casos. ver, entonces platícanos, ¿los mocos son buenos o malos? ¿Son Los amigos mocos. o enemigos? Los mocos. O más bien, bueno, agregando, dicen está enfermo, porque yo, o sea, hay veces que tiene moco, ya está enfermo,
¿O no? No. ¿Verdad que no? No, claro que no. O sea, a ver, los mocos... Explícanos de los mocos. O sea, hagamos que los mocos sean nuestros amigos. Ok. Los mocos son amigos. Ok. Ok. Hagamos que No los comida, le voy a decir así a mi amiga. Los mocos son amigos, no comida. No comida. Tiburoncín. Ajá. Sí, o sea, veámoslo por el lado positivo. A Ok. ver, si hay una persona que tiene mocos, pero no tiene tos, no tiene fiebre, luce bien, come bien, entonces tranquilos, dejémoslo. Ok. Por eso justo les dicen a los chiquitos, mocosos, mocositos, precisamente porque pues generalmente tienen más moquito. O sea, Ya. acuérdense que, a ver, tenemos, dependiendo de la edad, ¿no? Pero si tenemos un chiquito, es más fácil que tenga un moquito y que ese moquito esté sonando, a que si nosotros tenemos un mini moco, pues obviamente ese no nos va a causar mayor problema, ¿no? Sino el moco seco aquí, que tú lo ves y entonces como de no puedo dejar de verle el moco seco. Sí. Entonces sí, la realidad es que, o sea, mejor dejemos, yo siempre les digo, es mejor que el moco fluya. O sea, que salga. Claro. Ok. Entonces, obviamente hay que ayudarle a que fluya. Sí, claro. Hay que sonarlo, hay que hacer los aseos nasales, que bueno, yo los amo. Hay que hacer los aseos Con nasales. agüita de mar y así, o como Claro. él lo El que recomienda. Claro. El que le exprimes Claro, y te sale, claro. ¿no? Dependiendo de la viscosidad del moco, yo les podría ¿Qué? decir. O esterimar. O esterimar. Sí. O sea, la realidad es que la marca con la que se acomoden, agüita Ok. de mar es suficiente en los mocos que son muy, muy ligeros, por así Ok. decirlo. Poco moco ligero, esterimar es suficiente. Ok. Pero dependiendo también de la viscosidad, lo que decíamos, ¿no? O sea, Ok. aquel paciente que tú le revisas la orofaringe y que ves que tiene una cascada de mocos allá atrás Acá en la densa. garganta. Entonces yo siempre les digo a las mamás, a ver, unos buenos aseos nasales, Ok, armarnos de de que te valor. salga por el otro lado. Armarnos Ok. de valor y con solución fisiológica y que salga. Ya. La Y realidad que- es que con la eso es jeringa. por la nariz. Claro, Sí. claro, y que suene bien, Y primero una narina y luego la otra. Mi porque luego a esposo veces los tampoco ama. sí, Los porque luego dos a al veces mismo tampoco nos- tiempo, agarra aire. Sí, Algo no. en el cerebro. Pero entonces sí, eso es súper importante, porque entonces tú liberas la nariz, o sea, siempre es como mantener libre la vía aérea, ¿sabes? Oye, entonces, Y con eso es te fundamental. protege también de, Con que, eso te de que ayudas. agarres más virus. Sí, claro, con eso Ok. te ayudas porque acuérdense que el moco es en sí como un caldo de cultivo, entonces se va haciendo una bola de nieve, se va haciendo como un Ok. círculo vicioso, entonces está ahí el moco, está disfuncionando la vellosidad, está el moco, viene el virus, sigue el moco, se va haciendo más espeso, el hecho de que esté amarillo o verde no significa que ya está sobreinfectado, Ay, pero... súper, Ajá, porque cuidado antes con era eso. moco verde, antibiótico. Sí, no. No, ya. significa que está estacionado ese moco, que no ha Ok. fluido. Por eso Que- siempre que- le digo, mejor que fluya, Ok. que Ok. salga con O ganas. sea, haciendo una comparación muy, muy mortal, porque pues yo entiendo más así, pues. O sea, es como los dientes, que hay que tenerlos siempre limpios. La nariz igual, siempre limpia. De que Claro. el esterimar 2 veces al día y cuando te Claro, bañas, claro, sácale la nariz, mija. claro, y si no hay Ok. mocos, pues déjala en paz, porque pues, Sí, tampoco sí, vamos a también. traumar a los chiquillos, ¿verdad? Ok, Entonces ok. sí, solamente Ok. que haya mocos. Ok. Si no hay mocos, dejar en paz la nariz, o sea, Ok. ¿sale? No Ok. es necesario tampoco Yo tanto, dije, porque no, si no... luego- ahorita mismo compramos caja de esterimar en el Costco. Costco. Entonces, sí, todas estas medidas ayudan. O sea, obviamente, redondeando un poquito las preguntas anteriores, o sea, a ver, claro que la vacunación ayuda. O sea, vacuna contra influenza, vacuna contra COVID. Hoy por hoy hay una chulada, una maravilla que también les quiero decir. Bueno, los Botox. anticuerpos. Aparte del botox. Sí, los anticuerpos monoclonales contra virus sincitial respiratorio. Acuérdense que el virus sincitial les pega sobre todo a, A los los menores de bebitos, 2 ¿no? años. Ok. Exacto, a los menores de 2 años sobre todo. Entonces les pega feo, desafortunadamente. Y entonces, hoy por hoy, ya tenemos vacuna para virus sincitial respiratorio, ya sea para las embarazadas o ya sea para los adultos mayores, que está Ok. buenísimo, es una ¿Y chulada. para bebés? Y para bebés, la opción que tenemos son anticuerpos monoclonales. ¿Qué es? Ahí te va. Los anticuerpos monoclonales existen desde hace alrededor de 25 años. El clásico palivizumab. Ay, casi la Pero- misma edad que yo. Casi. 25 años. Y que yo también. Sí, Entonces, yo. ahí te va. Entonces, ese palivizumab, te digo, existe como desde hace 25 años. Una maravilla. Pero se asignaba únicamente a los pacientes de alto riesgo, Ok. que sí tenían enfermedades del corazón severas, o sea, hemodinámicamente significativas, así les llamamos, o aquellos prematuritos, o aquellos con displasia broncopulmonar, es decir, que los pulmoncitos no están funcionando muy bien y que requieren oxígeno, ¿sale? Ujú. Entonces estaba diseñado básicamente para ellos. Eran pacientes de alto riesgo, candidato a palivizumab, sí, 5 dosis, 1 dosis mensual,
anticipado a ¿Qué los es, meses... inyección? Inyección Ok. intramuscular. Anticipado a los meses de BSR, que es el virus sincitial respiratorio. Ujú. Pero en los años venideros, obviamente empezaron a ver, digo, y regresándome un poquito a lo que ocurrió después de pandemia, que dicen, ¿qué está pasando? O sea, después de COVID, o sea, no puedo creer que le esté pegando ahora más el BSR a mis chiquitines que el mismo COVID, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que obviamente sobre lo que se estudió? Pues en actualizar estos anticuerpos monoclonales. Entonces, hoy por hoy tenemos uno que es el Nirsevimab, que es una maravilla, porque tiene una vida media mucho más larga que el Palivizumab. Con una sola dosis intramuscular puedes proteger a ese bebito 6 meses del virus sincitial respiratorio. Está diseñado sobre todo para infecciones graves por el virus sincitial respiratorio, para necesidad de hospitalización por el virus sincitial O respiratorio. para prevenir, o sea, de que quiero que me lo vacunes para prevenir. Es como si fuera una vacuna, pero son, o sea, al ser anticuerpos, digamos que es un tipo de inmunidad pasiva, ¿sale? Ok. Entonces, es una chulada, de verdad es una chulada. Digo, desafortunadamente es mucho más caro. Claro. Desafortunadamente hubo poco en el país la temporada anterior, o sea, que fue como la primera temporada en la que llegó, en diciembre del 25 que llegó, y se acabó de volada, o sea, todo el mundo quería asumirse Vimab. Pero la realidad es que esto va a revolucionar padrísimo. O sea, la idea es que en cuanto a prevención, pues tengamos esa posibilidad de tener más niños sanos, sin BSR, sin sibilancias, sin broncoespasmos, sin necesidad de hospitalización, ¿sale? Ay, entonces, eso es como de lo más novedoso que tenemos. Obviamente, seguir vacunando anualmente contra influenza. Obviamente, lo ideal, pues, es seguir vacunando, digo, siempre y cuando tengamos, porque ya ven que en esta temporada hubo mucho desabasto de vacuna de COVID, pero siempre que tengamos vacuna de COVID, adelante también. Sobre todo porque sabemos que estas inmunogenicidades se van perdiendo. O sea, casi siempre, o sea, se pierde la inmunogenicidad. Tú vacunas, por ejemplo, contra influenza en octubre, pues quizás ya para marzo no tenías suficientes anticuerpos. ¿En serio? Yo ¿sabes? pensé que era una vez anual. La no, influenza claro, pensé que era anual. Claro, es una vez anual, ¿sale? O sea, es una vez anual. Pero voy perdiendo. Claro, se va perdiendo inmunogenicidad. Entonces, la meta es... como el Botox. Sí, se absorbe. Entonces, la meta es como seguir revacunando. O sea, y pues ligeramente anticipado a la temporada de influenza, yo les diría. O sea, tampoco como que tan pronto. O sea, tampoco es como de septiembre, ya, vacuna de influenza. O sea, pero si los ¿sabes? vacunas, por ejemplo, yo los vacuné, no sé si en noviembre, pero si los vacuno cada noviembre está bien, o sea, no los tengo que vacunar 2 veces al año. No, si los vacunas cada noviembre está cada perfecto. noviembre y se va como sumando la inmuno... No que se vaya sumando, porque acuérdate que se pierde, pero digamos que esa temporada ya lo mantienes tu protección, ya. ¿sabes? Oye, Esa y es como la luego meta. también, ahorita con COVID y las vacunas y todo esto, y el boom que en alguna ocasión hubo de antivacunas, que es como es que hay estudios recientes y la vacuna del COVID y no funciona y está hecha de quién sabe qué cosas. Yo creo que eso se lo sacaban de la manga. Claro. Entonces, o sea, las vacunas tienen como estudios Claro, o sea, actualizados, todo, ¿vale? antiguos. Aquí ponnos todo aclarado porque necesitamos información. Sí, ahí les va. O sea, para que una vacuna salga al mercado, tiene que haber pasado sus fases de estudio, ¿sale? Fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, es una maravilla, porque acuérdense ustedes que primero los estudios empiezan en animales. Entonces vamos a vacunar animalitos a ver cómo les va. Perfecto. Pasó bien. Acuérdense que también, o sea, que se estudia básicamente inmunogenicidad, o sea, que levanten anticuerpos, que protejan, y además, por otro lado, eficacia. Entonces, inmunogenicidad, eficacia y finalmente seguridad, ¿sale? O sea, que no dejen de ser seguras, que no tengan efectos secundarios que rebasen la eficacia o el beneficio, ¿sale? O sea, que sea más el beneficio que el riesgo. Esa es la meta. Entonces, siempre que haya seguridad y que haya inmunogenicidad y eficacia, pues entonces se pasa ahora sí a los estudios humanos. Y entonces ahora sí en poblaciones pequeñas, selectas, se empieza la vacunación con todas las medidas de seguridad. O sea, y de verdad, o sea, señores estudios, créanme, o sea, digo, ya me ha tocado vivirlo también porque he estado en protocolos de vacunación. Y entonces, padrísimo, porque tiene una red de frío increíble, o sea, de que si se toda fue la cadena. Luz, claro, la red de frío impecable, o sea, de que si salió una alerta, no, esa vacuna se desecha, me vale y vamos a traer nueva. Y desechan todo el lote. Exacto. O sea, ¿Y eso sí se respeta en sector salud en México? Sí.
La idea es que en sector salud público se respete muy bien la red de frío. Ok. De hecho, hay capacitaciones continuas y todo esto. O sea, Porque la luego verdad llegan es que con sí sus hieleritas y, sí, te voy a vacunar, y con su hielerita, así. Sí, la hielerita es válida, ¿sale? Ok. O sea, obviamente esa es vacuna que sale a campo y Ok. que se va a ocupar el mismo día. Ya. No hay de otra, ¿vale? Ok. O sea, porque tampoco es como que voy a dejar la hielerita 3 días, Ok. ¿sabes? O sea, esa hielerita sale, pero esa vacuna Voy a se hacer tiene hiking con mi hielerita 4 De días. vacuna. Sí, pero esa vacuna se tiene que acabar ese día, porque Ok. ya salió a hieleras. Ya. Estrictamente Pero, hablando. y lo que pasaba con la vacuna del COVID, que lo que dice Caro, que la gente empezó a dudar mucho, es porque fue demasiado rápido. O sea, las demás, pues ya teníamos, y pues, históricamente sabiendo que sí, la del sarampión, que la de la polio, bla, bla, bla. Pero esta del COVID fue como rapidísimo salió, y por eso la gente empezó como, no, porque tan rápido, no sé si sabemos si cumplieron todas las fases, bla, bla, bla. Ujú. Todo Y- está Y comprobado. sí cumplieron las fases. Ok. Sí, créanme que sí, porque de verdad, o sea, las casas farmacéuticas de vacuna son tan serias. O sea, les digo, yo ya me ha tocado vivir como la parte interna, ¿sabes? O sea, de wow, o sea, todo lo tienes que escribir a mano, nada de que copy-paste, no, Ok. eso no O sea, existe. los que hacen los estudios es así como de querido diario. Sí, exacto. Querido diario, hoy vi a este paciente con su Wow. consentimiento informado. Él Ok. estaba de acuerdo en participar Claro. en este protocolo de vacunación, firmas, INES, acta de nacimiento, por ejemplo, del bebé, o sea, todo, así al 100. Todo comprobable. Ok. A las 16:45 le puso la vacuna, lo vigilé 30 minutos, no tuvo ningún efecto secundario y le pido que llene su informe diario, y su informe que se llevan a casa es así electrónico y así de anoto la temperatura a tal hora del día, Ok. anoto si tuvo algún efecto secundario, o por ejemplo si es un adulto, si tuvo cefalea, o sea, bueno, dolor de cabeza, Ajá, sí, si sí, tuvo sí. enrojecimiento, dolor, lo que quieras. Y me imagino que conforme pasan las cepas y las actualizaciones, pues la vacuna se va actualizando, sobre todo COVID Claro. y no sé si influenza. Influenza cada esa año la es meta. diferente, Sí, ¿no? claro, Se supone. esa es la meta con influenza también. O sea, se analiza las cepas circulantes de la temporada anterior y entonces se tiende a hacer esa vacuna adaptada a la nueva temporada. Ok. Ajá. ¿Qué pasa cuando hay un brotecito de influenza? No sé, hay una población de 25 niños, por ejemplo. Ajá. Y entonces empieza uno y luego otro y 10 se contagian. ¿Es porque esos 10 no estaban vacunados? No necesariamente. No. Ahí te va. Ok. O sea, la vacuna de influenza se diseñó, así como la de COVID, para prevenir enfermedad grave y necesidad de hospitalización. O sea, Ok. porque no es lo mismo un niño vacunado que puede pasar influenza en su casa que un niño no vacunado que termina Hasta el hospitalizado. hospital. Claro, Ok. exactamente. Entonces, o sea, yo ya sé que la vacuna, a pesar de la vacuna, ¿me puede dar influenza? Sí. Ok. Pero obviamente me va a dar un cuadro muchísimo más leve. Entonces, esa es la meta. O sea, de cualquier forma, vacunar para prevenir complicaciones. O sea, y podría darte una gripa X, X. que ni siquiera digas, ay, me voy a hacer la prueba, porque Ujú. ni te sientes tan mal. Ujú, exacto. Ok, ya. Sí, ya. y porque para pensar en influenza, pues siempre nosotros médicos decimos, a ver, si tiene fiebre de 38 o más, pues ahí, y obviamente cuadro respiratorio, entonces ahí, y estoy en temporada o tengo antecedentes Claro, epidemiológico, entonces todo ahí te va empiezo a pensar en guiando. influenza, ¿sabes? Ujú. Pero si no hay fiebre, dices, pues no pensaría en influenza, Claro. ¿sabes? Oye, Ajá. vale, pregunta de $1,000,000. ¿Existe algo que de verdad le puedas dar a los niños para que su sistema inmunológico sea más fuerte y evitar que se contagien tanto de enfermedades? Sí, claro. Sí O sea, existe. sí, claro. A ver, entonces siguiendo sobre esta línea. Atención aquí. Sí, porque es que luego, o sea, a veces digo, ya que, bueno, mis hijos ya no son tan enfermizos, ya crecieron, pero sí a veces en algún momento pensaba, hay que darles algo que les ayude. Levante las defensas. Sí, claro. O sea, digo, además de sus vacunas, porque yo les diría, a ver, la primera estrellita o Vacuna. el primero check es Ok. como tener las vacunas al día, ¿sabes? Ok. Tener el 100 de las vacunas. Pero también hay algo que se conoce como inmunoestimulantes. Entonces, Ok. estos inmunoestimulantes, digo, tenemos diversas marcas, básicamente o son liofilizados bacterianos, como Bronchovaxón, Pulmonarom, son ejemplos. Ah, ya. Ajá. O por ahí está el Lavimod, que es como más preventivo Ah, para ya. infecciones virales. Entonces, que sí tendemos a manejar pues los pediatras, sobre todo pues para prevenir los contagios o el riesgo de infecciones severas, ¿no? Entonces, sí fortalece el sistema inmunológico. Ok. Además, hay algunos elementos que también ayudan. Ustedes recordarán, por ejemplo, el zinc es un buen elemento. Digo, además de que ayuda al crecimiento, también ayuda al sistema inmune. Entonces,
sí hay herramientas, o sea, Ok. si tú me preguntas, a ver, hay herramientas que pueden ayudarnos a mejorar la capacidad de respuesta a la infección, claro. Ustedes lo digo, y perdón que no hemos hablado de sarampión, pero la realidad es que el tratamiento de sarampión, o sea, yo les puedo decir, a ver, el tratamiento de sarampión es de lo más inespecífico que hay. ¿Saben qué es? ¿Cómo? Vitamina A. O sea, Ah. es vitamina A. Ese es el tratamiento de sarampión. Entonces, pues sí, para que vean ustedes la importancia de las vitaminas que nos dicen desde O sea, chiquititos. buena alimentación, buena suplementación, ejercicio. Claro, ejercicio, o sea, si estás Sol. al día en el ejercicio, sí, si estás al día, o sea, sí, era como lo que vivíamos con COVID, o sea, ¿qué pasaba con aquel paciente sedentario Claro, y todo le iba era el peor? que peor le iba. Y el que estaba súper al día en el ejercicio, pues le iba bien. Le daba ¿sale? una gripita y ya. Es correcto. Y ahora, Y hoy por retomando esa pregunta, hoy- Ajá. ¿qué pasa con el sarampión? Mm, Eso, Buena pregunta. eso me intriga. sí, Nada más claro. un minutito rapidísimo antes del sarampión. Mito de abuelita. ¿Qué tan cierto es que, bueno, pues sí, se van a contagiar en las escuelas, en las guarderías, lo que sea, pero está bien porque tienen que aprender, tienen No. que aprender de El los sistema, virus. ajá, el sistema que su inmunológico que los trabaje. conozca y sepa qué son. No, mentira. ahí te va, mentira. Digo, obviamente eso era del pasado. Es Ok, de sí, antaño. mito de abuelita, por Ajá, eso dije. Ajá, entonces sí, no, o sea, a ver, eso era el clásico que de, hello. Yo en mi casa se enferma uno, o júntate con tus hermanos. Ajá, juntos sí, de los que tres. chupa la otra paleta del de al Se lado. van Ya a porque enfermar. los dos rápido. Se no. van a enfermar los sí, tres no, juntos. bye, sí, no, bye. No, ahí te va. A ver, eso pasaba muchísimo con varicela. Era Sí. así de que, tengo uno con varicela, córrele, tráete a todos para que de una vez agarren la varicela, porque si no más grandes les va a ir peor. Bueno, y sí les va peor, ¿eh? O sea, mayores de 13 años sí tienen más riesgo de varicela grave. Ok. Sí, pero ahí te va. O sea, ¿qué es lo ideal? A ver, si tenemos una enfermedad prevenible por vacunación, vacunarlos, por el amor de Dios. O sea, a ver, por ejemplo, en el caso de varicela, ponle sus 2 dosis. La primera dosis ese es el año, ¿sale? Sí. Entonces, ponle sus 2 dosis y obviamente previenes. O sea, no te puedo decir el 100% de los casos de varicela, porque está descrito que puede dar varicela aún teniendo 2 dosis, pero generalmente es una varicela muy leve. Ok. Menos de 50 lesiones que no les ocasiona mayor problema, ¿vale? Ok. Entonces, esa es la meta, o sea, por eso tan importante la vacunación. Y muchas veces con otras enfermedades es lo mismo, o sea, a ver, si yo sé que mi niño está enfermo, pues ¿por qué lo voy a mandar a la escuela? Ya. O sea, no es como que lo voy a disfrazar con el ibuprofeno y luego ya lo mando pues para que no pierda clases. No, perdón, pero no es lo correcto, ¿sabes? Ok. O sea, quiero cuidar a mi niño y quiero cuidar a los demás. Entonces, Claro. esa es como la meta. Y entonces, pues no, eso de fiestas de enfermo, pues no, Bye. no está padre. No. Bye. Ok. Sí, bye. Fiestas de COVID, había en la pandemia, ¿se Ah, no. acuerdan? No, 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 bye. De O sea, bye. esas no- ¿Eran las de la caravana o de qué hablas? No, qué terrible. No, sí, había unos que hasta se llamaban los covidiotas, que Ay. hacían fiestas de COVID y así, ya, pues que nos dé a todos. Ah, No, sí, fatal. ya sé cuál no, es, no, no, sí. o sea, bye. Pero bueno, cuéntanos Y del sarampión. Del sarampión, Sí, pues ahora ahí sí. les va. Sarampión, ¿por qué volvió? A ver, pues por obviamente las bajas coberturas de vacunación. Ha sido una tristeza lo que hemos vivido en los últimos años en relación a las cartillas. Acuérdense que hemos tenido mucha carencia de vacunas. Eso Sí. iba a Digo, preguntar. esto aunado obviamente a los grupos antivacunas con los que pues sí se batalla, que yo les he de decir que afortunadamente a mí casi no me contactan grupos No, antivacunas. No, pues eres No. infectóloga. Porque obviamente mi WhatsApp es así de vacuna a tus hijos. Antes ¿sabes? de que me hables, si estás Sí, vacunado. Mándame tu cartilla. Sí. Entonces, entonces sí, esa es la triste realidad. O sea, las bajas coberturas de vacunación influyeron fuertemente, pues, con esta situación que hemos estado viviendo de sarampión, con esta epidemia. La realidad es que ustedes recordarán, pues, obviamente retomó importancia, digo, porque en 2020 ya se veía un brote, ¿eh? 2020 ¿A ya, poco? sí, ya se le veían los primeros brotes, pero obviamente, pues, otra vez, las medidas de aislamiento, pues, Claro. favorecieron a que no se desparramara tanto sarampión. Ok. Pero el año pasado, pues ustedes recordarán en Texas, pues el brote grande Sí. de sarampión, y de ahí acuérdense por ahí que Se empezaron pasó los a Chihuahua. menonitas, Ajá. los menonitas que son grupo antivacunas importante, entonces empezó el boom, ¿no? Entonces empezaron a brincar montones de casos de sarampión, tristemente, y pues bueno, esto ya ustedes lo saben perfectamente bien, se ha diseminado a todo el país. Yo les puedo decir, bueno, me da cierta tranquilidad que en el Estado hemos estado, pues, con buenas medidas, o sea, ahorita les voy a platicar por ahí, pero con buenas medidas preventivas y que esto ha fortalecido y que ha permitido, pues, que no haya tantos casos de sarampión al Sí. momento en el Estado, ¿sale? Qué bueno. Pero sí, eso fue lo que pasó. O sea, las bajas coberturas vacunales fueron las que favorecieron que, Oye, pues, y- obviamente ocurriera nuevamente la epidemia de Y sarampión. se dice, pero no sé, yo no estoy en el ámbito, que la baja cobertura de vacunas es porque
se empezaron a hacer más vacunas de COVID, entonces ya los laboratorios no hacían de sarampión, o ¿por qué fueron las bajas coberturas? Pues bueno, sí tuvo que ver obviamente pandemia, o sea, obviamente se para la movilización de vacunas entonces se dejan de producir, o sea, ustedes también lo han visto con los coches, o sea, se han dejado Sí. producir durísimo, entonces, pues sí, claro, hubo menos producción, pero también otro tanto, pues que no se permitía, que no puede pasar la aduana, que no sé qué, Ya. ¿sabes? O sea, como Un también... poco del gobierno. Ajá, entonces Ok. sí, hemos batallado con esa parte, o sea, y le hemos batallado no solamente en el sistema privado, sino también en el sistema público, o no solamente en el sistema público, sino también en el sistema privado. Yo lo que les platicaba hace rato, o sea, a ver, un montón de gente preguntándome, "Oye, pensando que porque soy infecto, que podría yo tener la vacuna de sarampión", y yo así ver, no, soy la De más hecho, en piqui con la privado red de no fría. hay ahorita, ¿no? No, sigue Sí, sin porque haber. aparte tú trabajas en sector público y privado, Claro, ¿verdad? entonces les puedo como hablar un poquito de las dos esferas. Entonces yo decía, a ver, qué padre, o sea, que piensen que yo por ser infectólogo voy a tener la vacuna de sarampión, pero pues es una tristeza, o sea, no, porque trato de ser lo más precavida con la red de frío y yo Claro. pido la vacuna para el que me la pide, ¿sabes? Así de, tú avísame un día antes, yo la pido con mi distribuidora, que yo sé que tiene buenas medidas de red de frío, y la pido para ese día para ponértela ese día. Sí. No para andar con mi hielerita. Sí, ¿sabes? no, ya sé. Estás en Tijuana, sí, yo te la llevo. Sí. Exacto. Llego en Pero 2 días. entonces, o sea, el sarampión hubo un tiempo que estuvo erradicado, ¿no? Pero nunca al 100%, o sea, no Sí, no dejó se de alcanzó a existir erradicar. ¿O controlado? el virus. Sí, controlado, exacto. Ok, Eso o sea, sería como no, la mejor palabra. no es que dejó de existir el porque Claro, todos no ha estábamos dejado de vacunados. existir, claro, no por ha eso dejado. como empezamos todos con que no los vacunes o el gobierno no hay, pum, volvió a brotar. O sea, dejaron de haber casos en el país. Y en muchos otros países también han dejado de haber casos. Ok. Pero no deja de haber sarampión en el mundo. Ya. Esa es la tristeza. ¿Qué tan grave Entonces, es? obviamente hay casos importados, casos asociados a Sí, importación. ya ¿sabes? nos habían dicho justo eso. ¿Qué tan grave es, Vale? Híjole, puede ser, o sea, obviamente puede ser desde el caso leve, así como lo hemos vivido con COVID, así como lo Ok. hemos vivido con influenza, así como con BSR, así te puedo decir. O sea, están desde los casos leves, que obviamente son muy aparatosos. O sea, un caso leve de sarampión no deja de ser muy aparatoso a nivel piel, a nivel cutáneo, porque pues hace su rash maculopapular, inicialmente rojizo fuerte y posteriormente cobrizo, hasta los casos severos o desafortunadamente Muerte. las muertes. Exacto. Ok. Oye, y a ¿Da ver, o sea, comezón? No es pruriginoso. Ah, ok. Sí, no. pasa eso en la piel y por dentro, ¿qué sucede? Ahí te va. Bueno, pues obviamente es un proceso inflamatorio que se genera por el virus, ¿no? Entonces, empieza con este proceso inflamatorio. Generalmente viene algo que se conoce como pródromos de la enfermedad, donde puede haber el triple catarro, tos, coriza y conjuntivitis. Es decir, se empiezan tosientos. No se me va a olvidar el caso de sarampión que me tocó ver, la pequeñita de 8 meses, con moquitos acá, ¿sabes? O sea, como todo el catarro, por así decirlo. O sea, ya el moco seco acá afuera. Pues más bien húmedo, el moco húmedo. Ok. Ajá, hablando de mocos, el Hablando moco de húmedo. mocos. Ajá. Y la conjuntivitis, o sea, los ojos llorositos, ya sabes. Entonces, un semblante triste, un semblante está decaído, está tóxico, le llamamos nosotros, ¿sale? Entonces, ese es el clásico paciente que empieza con pródromos de la enfermedad, que eventualmente puedes ver, o sea, si le toca al médico revisarlo en ese momento, puede encontrar algo que se llaman manchas de Koplik, que son en la cara de los carrillos, son unos puntitos blanco grisáceos Adentro de la boca. adentro de la boca, que están rodeados de un como enrojecimiento, ¿sale? Ok. Entonces, eso es lo que se espera, ese es el dato patognomónico, así le llamamos nosotros, o sea, como el dato clásico de que ese paciente va a empezar con sarampión. O sea, no es como que te hacen una O bueno, que prueba tienes de algo. sangre. O sea, le ves eso y dices, ya valió. Sí, claro, de todas formas hay que confirmar siempre los Ok. casos, ¿vale? Porque como es una Con enfermedad sangre. de vigilancia epidemiológica, la llamamos nosotros, entonces claro que hay que reportar estos casos. ¿Y el tratamiento es hospitalización o se No puede ir a su necesariamente, casa? ahí te va. O sea, tú revisas al paciente, ¿no? Y entonces generalmente hacia los 2 días de la fiebre, el triple catarro, empiezan con este rash que ya mencionábamos, maculopapular, o sea, son manchitas, son bolitas que van generalmente diseminándose de cabeza a pies y que pues son rojizos, lo que ya les platicaba, ¿no? Entonces, ese es el clásico. Eventualmente nos tocan algunos casos con distribución, se le llama centrífuga, que es como del centro hacia afuera también, ¿sale? Y entonces,
¿qué haces? Bueno, si ya tienes la sospecha de tratarse de sarampión, pues lo más correcto es, si está en los primeros 5 días de haber iniciado con ese rash, lo que se hace es tomar una PCR, que era algo de lo que les mencionaba al inicio, la biología molecular. Entonces, tomas una PCR a través de un hisopado y entonces lo mandas a analizar, pues, al laboratorio estatal o bueno, también la verdad es que está a través de laboratorios, hay laboratorios de hospitales que lo tienen disponible también. La desfortuna es que luego sí los tiempos de espera son prolongados para los resultados, ¿sale? Pero entonces, si estás en los primeros 5 días, puedes confirmarlo con ese estudio o también puedes tomar, dependiendo de los días de evolución que lleves, si es hasta 35 días, una prueba de sangre donde esperas justamente la serología positiva, es decir, unos marcadores, que es una inmunoglobulina G y una inmunoglobulina M, que son específicas de sarampión, y entonces si salen positivas dices, bingo. Pero, ¿puede durar 35 días? O sea, lo que pasa es que es como que, más que nada, ese 35 es más que nada, pues, en retrospecto, ¿sabes? Ya. O sea, es como, híjole, apenas me llegó, pero ya me cuenta el familiar, ¿no? Tuvo todo esto. Ya hasta la libró. Claro, sí. Pero, sí. ¿o cuánto puede durar el proceso de la enfermedad? El proceso de la enfermedad generalmente es 7 días. Ok. Sí. Ya, si en 7 días no te pusiste grave, ya, la libraste. No necesariamente, porque sí hay complicaciones tardías del sarampión, desafortunadamente. O sea, está una por ahí que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Y esto qué es? O sea, es un cuadro neurológico que puede ocurrir años después y que puede incluso llevar a la muerte. O sea, no manches. Sí, por eso el terror, algo, ¿sabes? O sea, por eso el terror con el sarampión. Porque además les voy a decir otra cosa. O sea, tristemente, o sea, no solamente te da sarampión, sino generalmente ocurre algo que se llama amnesia inmunológica. Es decir, que tu cuerpo como que se le olvida que ya se había infectado por virus sincitial respiratorio, por COVID, por influenza, y entonces, obviamente, como no tienes ya anticuerpos contra esos otros agentes infecciosos, ¿Te vuelves a enfermar? Pues te vuelves a enfermar muy Todo fácil. te pega de cero. Todo te pega de cero. O sea, es horrible. Y es después horrible. de que te da sarampión, ¿te puedes vacunar de sarampión y de todas las demás o ya no? Pues la verdad es que ya no tendría caso, estrictamente hablando, vacunarte Porque ya de tendrías sarampión, los porque anticuerpos. Exacto. Ya generaste tus anticuerpos contra sarampión y obviamente la mejor inmunidad, pues obviamente es la natural, ¿no? Claro. Cuando te da la enfermedad. Pero a ver, ¿a quién? Sí, no te vas a ¿quién le da gusto arriesgar. que le dé? Sí, no, Claro. gracias, no. Oye, Claro. vale, y por ejemplo, esta bebé, que es muy chiquita, la primer dosis es al año. Espérame, nada más quiero decirte otra cosa antes de Sí. que se me olvide, porque no se me olvida. Está bien. Deja está tu bien. taza, por favor. Me Ahí te va. acomodo. Ay, perdón, O sea, ahí te va. La vacuna de sarampión, acuérdense que viene dentro de la triple viral. Sarampión, rubiola y parotiditis. Ajá, Entonces, sí. ojo, o sea, hablando estrictamente de sarampión, o sea, solamente de sarampión, ya no tendría caso vacunarnos si es que ya nos dio, ¿sabes? Pero tienes la ventaja de rubiola y parotiditis en la vacuna triple viral. Y no hay vacuna sola de sarampión, ¿sabes? O no hay vacunas sola de rubiola y de parotiditis. Ya. Entonces, la realidad es que Póntela. ese chiquito va a tener que seguir con su esquema por las partes de rubiola y parotiditis. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Entonces, nada más eso quería Sí. hacer. Ahora sí, hazme Sí. la pregunta, perdóname. Ay, ¿qué pregunté? De la bebé de 8 meses. Esta bebé de 8 meses, la primera dosis es al año. Entonces, eso es No que estaba su vacunada. familia no estaba vacunada. No y- estaba vacunada. Yo les voy a contar algo. O sea, yo le pedí a su mami su cartilla de vacunación y me dice, no la tengo. Por favor, acuérdese. Necesitamos hacer memoria, necesitamos localizar esa cartilla. No. Yo no tengo mi No me cartilla. supo decir, no tenía memoria, si tenía vacuna de sarampión aplicada o no. Digo, ¿quién va a tener memoria? ¿Va? Obviamente eso es porque las mamás nos dan nuestras cartillas, básicamente. Claro. Pero bueno, entonces no hubo forma de comprobar si había tenido o no la dosis de vacuna de sarampión su mami, ¿sale? Porque ahí a los 8 meses ocurre un fenómeno importante que sí me gustaría pues recalcar, ¿no? O sea, los primeros meses de vida de un bebé son maravillosos porque tienen los anticuerpos de mamá, ¿sabes? Ok. De la leche Ya. materna. Desde que lo pares, ¿no? Bueno, desde la que lo- pancilla. Sí, Ah, exacto, sí, desde de los la anticuerpos que le pasa a través de la barrera transplacentaria, o sea, maravilloso, porque obviamente ese bebé va a tener muchos anticuerpos y es hermoso porque la gran mayoría de los bebés en los primeros 6 meses de vida No se nos enferman. Sí, Porque- generalmente a partir de los 6 meses, Ajá. ¿no? Oye, a ver, Claro. yo tengo duda, o sea, cuando una mujer embarazada se vacuna, ¿le pasa los anticuerpos a ese bebecito? O sea, a ver, una mujer embarazada se Sí. vacuna, claro que sí, y es lo que estábamos hablando con la vacuna de virus sincicial respiratorio.
Y, por ejemplo, es lo que pasa también con la vacuna TDAP, que es la Boostrix o Adacel, que también se les pone a las embarazadas en el tercer trimestre del embarazo para prevenir coqueluche, que bueno, ese es otro tema. Suena chistoso ese virus. Sí, bueno, esa más bien es una bacteria. Coqueluche. Pero entonces sí, o sea, ese es otro tema. Digo, si quieren al ratito platicamos, pero el punto es, o sea, a la embarazada, o sea, ¿cómo la vamos a fortalecer a esta embarazada? Y a su bebé, sobre todo, con las Vacunándola. vacunas en el tercer trimestre del embarazo. O sea, digo, y no crean que la puedes vacunar de todo, ¿verdad? O sea, porque a la embarazada no la puedes vacunar de sarampión. Ok. Ojo, o sea, la vacuna triple viral, la SRP o SR o la doble viral, está proscrita más bien en el embarazo, ¿sale? O sea, no se ha visto un caso de rubiola congénita secundario a vacuna en la embarazada, pero no está indicada en el embarazo, ¿sale? Ok. Bueno, Por a mí ese riesgo teórico ya de les rubiola he congénita. contado, yo creo que ya nuestros 5 seguidores ya se la están. Embarazada me dio influenza. Ah, Y sí. mi criatura no es nada enfermizo, seguro ya tiene todas mis defensas ahí. Bueno, algo le pudo haber ayudado, ¿sabes? Pero también tiene que ver el sistema inmunológico de tu bebé. Ah, bueno. ¿Vale? Pero sí, o sea, la invitación es como que desde el embarazo que se vacunen, claro. Ok. La TDAP, que es la de tétanos, difteria y pertusis. Ah, sí, te Ah, la ponen, sí, ¿no? esa claro, Influenza. claro, Sí, la a mí me la pusieron. pusieron. Influenza también. Influenza también y, me la pusieron. pues hoy por hoy la del BSR, sí. Dependiendo de la temporadita donde se acomode mejor, o sea, ya sea que le toque mejor los anticuerpos que mencionábamos al bebé, ¿se acuerdan? Sí. Del BSR, o ya sea que sea mejor por temporada que le apliquen la vacuna a la embarazada. O sea, la embarazada se tiene que vacunar y cuando Y el nace bebé su bebé también. se tiene que vacunar. Sí, bueno, al nacimiento acuérdense que están las vacunas BCG y hepatitis B, Sí. ¿sale? Sí. Entonces, bueno, repasando, entonces vacunación de protección a la embarazada, pero regresándome al A otro la tema, bebé, a la ajá. bebecita, entonces, lo que les mencionaba, a ver, los primeros 6 meses, pues seguro tuvo muchos anticuerpos de mamá, padrísimo, pero van pasando los meses y viene la caída de anticuerpos de mamá. Y entonces, pues el bebé es cuando desafortunadamente se empieza a infectar. Entonces empieza a agarrar un antígeno por aquí, otro por acá, y entonces va agarrando sus propios anticuerpos, va haciendo su propia memoria, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pudo haber pasado aquí? Bueno, pues que seguramente su mami no tenía vacuna de sarampión, ¿sale? Ok. De hecho, la vacuna de sarampión, por eso la primera dosis, o sea, porque como pudiera haber interferencia de los anticuerpos de mamá con la producción de anticuerpos de la vacuna, entonces por eso la vacuna, la dosis 1, se pone a partir de los 12 meses. Ajá. Por esa razón, ¿sale? Sí, ok. Porque si se pusiera, porque cualquiera diría, ay, pues hay que recorrer la vacuna y ya, tan, Sí, tan. claro, yo pensaría eso. Pues claro, pero ahí te va. O sea, si recorres la vacuna, lo que puede pasar es que no generas buenos anticuerpos en ese bebé. Entonces, Ok. por eso Todo se pone sucede la por dosis algo. 1, claro, se pone la dosis 1 a los 12 meses. Y eso- esa bebé no la o sea, pues todavía no estaba en edad. No, ni estaba en edad de vacunarse en ese entonces. Ojo, ahorita les voy a decir algo. Ni estaba en edad de vacunarse, ni Tenía La mamá anticuerpos. vacunada. Ni seguramente tenía anticuerpos porque seguramente su mamá no tenía la vacuna. ¿Y esa bebé está bien? Sí. Ay, qué ok. alivio. Entonces, bueno. Un problema Ya, menos. spoiler Un problema alert, ya, menos. ya. Saludos a esa bebé que nos escucha. ay, Bebé, sí. cuando nos escuches. Ay, Estamos sí. pensando en ti. Sí. Sí, no, ya. Sí, fiu. no, ya Ok. está bien, ya está fuera de peligro. Y Perfecto. bueno, el punto es, en ese entonces todavía no se ponía la dosis 0, pero seguramente ya han estado escuchando mucho que la dosis 0, Sí. la dosis 0, y en la publicidad, y en las noticias, y en la radio y todo. Entonces es así como, hey, dosis 0, entre los 6 y los 12 meses. Precisamente por eso, porque como viene la caída de anticuerpos de mamá, entonces, pero estamos en momento de brote de sarampión, entonces es como, hey, vamos a proteger al bebé, a aquellos bebés que puedan ser más susceptibles, y ponerles una dosis 0 que no cuenta, pero que ya tienen protección. Ah, O sea, ok. sí o, sí van a esos agarrar bebés, algo de anticuerpos. entonces, que son chiquititos y tienen dosis 0, de todos modos necesitan 2 extras. Claro. Ah, claro. a diferencia de nuestros hijos, que se la pusieron en Al tiempo año, es y correcto. entonces le tuvieron 2 dosis y listo. Listo, es Ah, correcto. ok. Oye, Sí. qué buena información Sí, esa. Sí, no, está esta sí es padrísimo. información que cura. Esta Ay, sí. Oye, a ver, yo tengo dos dudas. Una es respecto a tú como infectóloga, porque bueno, yo antes de conocer un infecto, que la primera vez que te conocí fue en junio del año pasado, yo creería, bueno, un infectólogo es de esos que te dan medicamento y sí, para evitar infecciones. Entonces, ¿un infectólogo en realidad previene o sí medica así como de tómate 5 antibióticos? ¿O en Bueno. qué momento entra? Ajá, o en qué También. momento entra muy también. bien. Esa es Muy bien, otra de ahí mis te va. dudas.
O sea, un infectólogo pues debe prevenir, o sea, mucho de nuestro enfoque, claro, es preventivo, o sea, desde las vacunas, lo que estábamos platicando, o los anticuerpos, como ya platicamos del virus sincitial respiratorio, y las medidas de higiene, que no dejan de ser sumamente importantes, el lavado de manos, ya sabes, en todos los momentos, ¿no? en el hospital en los 5 momentos, ¿no? La higiene de manos. Y bueno, en casa, pues ya saben en qué momentos, obviamente antes de comer, después de ir al baño, que es el clásico, y obviamente el agua pura, obviamente el hervir los alimentos, o sea, hacemos enfoque preventivo desde eso. O sea, ¿Y la todo nutrición también va enfocada con ustedes? O sea, también sí es nutricionalmente mucho hablando, claro, también lo que Ok. ya platicábamos. O sea, digo, quizás no estamos tan enfocados en el lado de nutrición, pero claro que le damos su valor, por ejemplo, a lo que ya platicábamos, la vitamina A, qué Ok, chulada en el súper, sarampión. ya. La El vitamina sarampión. D incluso que ha cobrado importancia Sí. muy recientemente, entonces también es bien importante la vitamina D, ¿no? Ujú. El zinc, o sea, hay elementos que claro nos ayudan como a defendernos de las infecciones de una mejor manera. Pero también pues entramos en la parte terapéutica. Entonces, cuando entra el infectólogo, pues yo te puedo decir, a ver, generalmente nos toca entrar pues en pacientes hospitalizados, ya llámese que llegan por una infección adquirida en la comunidad, o sea, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad, donde pues puede tener un agente ya sea viral o bacteriano, o pues en una neumonía desafortunadamente asociada a la ventilación, o sea, de un paciente que ya estaba hospitalizado, pero pues que adquirió alguna infección nueva por estar ok. conectado a un ventilador, por Ya. ejemplo. También entra nuestro papel, por ejemplo, en las infecciones de vías urinarias, o sea, para elegir el mejor antibiótico que pueda recibir ese paciente, documentar negativización de la infección, etcétera. Entramos, por ejemplo, también en neuroinfecciones, también, o sea, infecciones a nivel sistema nervioso central, o sea, desde encefalitis virales o meningitis bacterianas, claro. o incluso otras causas, ¿no? O sea, tuberculosas, fúngicas, o sea, como que nuestro enfoque es más de la infección en todos los sistemas, o sea, también por ejemplo del tubo digestivo, por ejemplo, se me ocurre un paciente postquirúrgico y que sabes que se complicó, se infectó, hizo un absceso, que toca, cuál va a ser el Ok. mejor esquema de antibiótico, por ahí diarreas también, o sea, Ah, ok. digo, O sea, el a grueso ti, de- a ti en el sector privado, una mamá te llama y dice, mi hijo tiene fiebre y mocos, voy para allá. Y va, lo atiendes y lo checas y ya, bueno, es este virus o es esta infección y le das Sí, tratamiento. que te les voy a decir algo, o sea, un secreto. La verdad es que no podemos decir, o sea, por la exploración no podríamos decir, es este virus. Ya, es No, de pruebas. es súper complejo. Es aventurarse y quizás no es, ¿sabes? Ahí no existe el ojo de buen cubero. Sí, no, solamente En algunas. hay ciertas patologías que sí son, que dices, esto es patognomónico, ¿sabes? O sea, esto es, por ejemplo, las manchas de Koplik en sarampión. O sabes que el clásico pie mano boca que Ajá, decimos, diagnóstico de claro. O que camión. tiene cositas en la garganta y así, ¿no? O sea, claro, hay datos clínicos que te pueden orientar, pero que tengas así el virus así, así ya sabes, Sí, Bien no. estudiado. no A mí necesariamente. o sea, me recuerda un poco lo que tú haces cuando mi abuela estuvo enferma muchos días y no daban, y el doctor no le daba, y entonces hablan al infectólogo porque no mejora, no baja la fiebre, y el infectólogo es cuando dice, a ver, es que hay que hacer esto, tiene esto, pum, murió, pero... Qué triste. Pero, o sea, como que el infectólogo entró tarde, nadie le había hablado y cuando le entraron el virus ya O la bacteria. había sido un virus de meningitis, algo así, Ah, parece. hizo una encefalitis. Ajá, entonces pasó eso, pero yo por eso pensé que nada más los infectólogos entraban como en este tipo de casos, de que, oye, es que No. no sabemos qué tiene, ya le buscamos por aquí, por acá, la fiebre no le baja, ¿qué onda? Sí, no, podemos entrar tan pronto como desde el principio. Obviamente es también, pues, la confianza, ¿no? Que tenga el paciente, o sea, ¿sabes qué? Trae fiebre, mejor lo llevo ya directo con el infectólogo, Ah, ¿no? ya, O sea, ok. pero claro que hay muchos, o sea, imagínense que todas las fiebres las viera infectología, pues, o sea, no nos daríamos Estarías abajo. Claro, llena ¿Sabe? de chiquillos. Entonces, claro que el grueso de las patologías, pues los puede manejar, obviamente, el pediatra, en este caso, Sí. o el internista en el caso de Adultos. o de geriatra en Oye, el caso de adultos. y en el sector en el sector público, ¿cómo canalizan a los niños contigo? Porque sé que hay como ciertos protocolos de primero el doctor familiar y luego... Sí, claro. O sea, si por ejemplo el médico familiar o el pediatra o el internista, en el caso de los adultos, ve datos que sugieran una patología infecciosa
que tenga que ser vista por el infectólogo, o sea, por ejemplo, una tuberculosis o que tenga ya datos, indicios de que ese paciente más bien va por el lado de tuberculosis o un caso de VIH, bueno, pues entonces eso es sí o sí 100% de infectología. Tuberculosis no estaba igual erradicado, ¿vale? No. Tampoco. No, tampoco. O sea, hay menos, O sea, está ahí más te va, controlado, la pero sí erradicada- existe. La erradicada es viruela, ¿vale? No más. ¿Y polio? Polio tampoco está erradicado. Tampoco. No. O sea, Vacúnense, sí, vacúnense, sí. no sé a cuál cámara ver, ya, Sí, vacúnense. no, tuberculosis No no baje la está, guardia. no, tristemente no está erradicado y más porque hay ciertas condiciones basales que pueden favorecer una infección por tuberculosis, o sea, desnutrición, VIH, diabetes, etcétera. Entonces, hay ciertas condiciones que te favorecen que ese paciente se pueda infectar por tuberculosis. ¿Y la tuberculosis es de vacuna también? La vacuna BCG previene grado Que es la variable. primera, Es ¿no? primera La de la supermegacitatriz. Latam. La de la La de TAM, la la que TAM. nos identifica como... La de la super ultra mega cicatriz. Ok. Así. Porque La había que nos una hace época, orgullosamente mi hija es latinoamericanos. pandemial. Bueno, sí, nació en enero del 2021, prácticamente es pandemial. Entonces, cuando Siena nace, no había BCG. Me tardé Hubo un ratote. muchísimo en podérsela poner porque en ningún lugar, ni en privado, ni en público, ni en Es ningún correcto. lugar. Y en algún punto me dijeron como, bueno, ya no es tan necesario porque no existe ya la tuberculosis, no está en una zona de riesgo, no pasa nada, no se la pongas. Obviamente finalmente se la puse, pero bueno. por eso me quedé como con esa idea de que no, ya ni siquiera existe esa. Habían pensado incluso en quitar la vacuna. Todo esto que estoy diciendo está mal. Ahí te va. ¿Cierto? Ahí te va. Hay países, o sea, depende mucho de la incidencia de tuberculosis por país. O sea, Ok. hay países como Estados Unidos que dicen, a ver, a mí no me estresa tuberculosis, yo no voy a vacunar a mi gente No, contra bueno, tuberculosis. estamos hablando de un país súper desarrollado. Claro, Sí. pero bueno, Primer nuestra mundista. realidad es otra. Claro. Entonces, en México, ¿qué te puedo decir? En México sigue la tuberculosis, desafortunadamente nos sigue dando lata. Entonces, hoy por hoy se sigue aplicando la vacuna BCG. La vacuna BCG podría ser de las vacunas más controvertidas. Ahí les va, ¿por qué? Porque el grado de protección puede ser muy variable, ¿sale? O sea, puede proteger, está descrito en la literatura que desde 0 hasta 65%. Entonces, o sea, a ver, el grado de protección es muy variable. Básicamente está diseñada para proteger formas meningias, o sea, infección de la cabecita por tuberculosis y formas miliares, es decir, infección por tuberculosis diseminada, así en todo el cuerpo, ¿sabes? Entonces, ese es como el mejor grado de protección que tienes con la vacuna BCG. Y esa inmunogenicidad también se va perdiendo. O sea, Ok. a lo largo de los años, o sea, se espera que en 10 años ya prácticamente no tengamos ese tipo de protección, ¿sale? Ok. Entonces, pero se hicieron análisis, digo, vamos a regresarnos un poquito a la prehistoria, y entonces vieron, ay, a ver, ¿y si ponemos 2 vacunas de BCG pues, para generar mejor inmunogenicidad? Pero vieron que no había diferencia, entonces por eso nos quedamos con una. Por eso nos quedamos con una, se queda así al nacimiento. Yo les puedo decir, a ver, a mis chiquillos, yo les puse vacuna alrededor de los 6, 7 meses, las vacunas de BCG, porque está también bien descrito que puede generar mejor inmunogenicidad cuando las pones un poquito más avanzados, o sea, 6, 7 meses de vida. Igual Siena ¿sale? tuvo suerte por la escasez. Exactamente. Le fue bien. Capaz. Entonces te aseguro que levantó mejor respuesta inmunológica, Ok. pero ahí les va. O sea, se pone al nacimiento porque es una estrategia nacional de salud, porque al nacimiento no se te va ningún bebé, ¿sabes? Claro, Sí, sí, estás, es como estás nace, estás nace y aquí en órale. el hospital. De Claro, una claro. vez. Y en cambio Sí. a los 6 meses, quién sabe si regrese. Sí. No es seguro. Entonces es una estrategia nacional de salud. Ok. ¿Vale? Ok, bien Pero la de, estrategia, pero bien. de que se levanta mejor inmunogenicidad a los 6, 7 meses, eso está bien descrito. Y también la situación de que hay bebés que desafortunadamente nacen con, se les llama ahora errores innatos de inmunidad. Entonces, que su sistema inmunológico no trabaja bien y entonces pudiera no manejar bien la vacuna de BCG. Porque, ojo, la vacuna de BCG es una vacuna viva. Es una de las vacunas vivas. La del sarampión también es otra vacuna viva. O Es sea, una te vacuna ponen viva. el virus Te ponen- activo. Te ponen una mirruñita De virus. de sarampión, en la Ajá. del sarampión. Ok. Y acá te ponen una mirruñita De tuberculosis. de bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis, Ok. o la micobacteria. Y hay ¿sale? otras de muertos. Sí, ¿no? Sí, claro, la gran Ok. mayoría son vacunas inactivas. La de COVID está diseñada a través de una plataforma
ya sabes, de RNA mensajero. Ya, Entonces, por eso, ok. pues, a gran escala, ¿sabes? La producción en su momento de la vacuna de COVID. ¿Y qué tan cierto es esto? Que también es seguramente teoría de conspiración, pero bueno, no sabemos quién nos pueda escuchar, igual le podemos hacer un bien a alguien. Que tienen metales pesados las vacunas y que también por eso tanto problema y No, nada. Sí, no, que la luego hay realidad- gente así que se pegan imanes. Yo sí. después de la vacuna. No, la realidad es que todas las vacunas tienen su adyuvante, o sea, como su transportador, ¿sabes? Pero está bien demostrado, o sea, son cantidades mínimas, obviamente son cantidades seguras que el cuerpo puede manejar bien, entonces por eso no se considera obviamente que sean de riesgo, ¿sale? Ok. Entonces sí tienen sus adyuvantes, cada vacuna tiene como sus distintos adyuvantes, pero la realidad es que son seguros, o sea, Ok. y tan lo hemos vivido a lo largo de los años, o sea, ¿cuántos años no se tiene vacunando contra sarampión? Sí, ¿Cuántos exacto. años no se tiene vacunando contra BCG? Históricamente. No sé ¿sabes? desde qué Sí. edad, desde qué año se vacuna contra sarampión, ¿vale? ¿Sabes? Fíjate que el dato sí te lo debo. O sea, ¿nuestros abuelos será que están vacunados o será como desde no, papás o no. nosotros? Acuérdate que ahí te va. Los nacidos antes de 1957 Ok. ya se considera que tienen inmunidad natural. Ah, ok. ¿Sale? ¿Por? Contra sarampión. Pero acuérdense, bueno, yo los datos que tengo, espero estar bien, en el 89-90 fue como el último gran brote de sarampión. Digo, previo al actual, ¿verdad? Sí. Entonces fue como el último. Seguimos haciendo historias, ¿se dan Sí, cuenta? Sí, seguimos haciendo historia. Sí, yo tengo una amiga. Entonces a mí me infectó- tocó, yo soy 88. Seguramente sí, Sí, te estoy tocó vivirlo. vacunada, ¿no? Sí, te tocó vivirlo. De hecho, yo estuve O platicando inmune con una- natural. Está peor. Vacúnate mejor. Sí, mejor. Oye, estuve platicando con una mami y me dice, pues es que de hecho yo, o sea, acababa de nacer en el último gran brote. Dice, y a mí me dio sarampión. Ah, O sea, mi ¿por? mamá se acuerda perfecto, me dio sarampión. Creo que tenía poquito antes del año de vida, porque pues igual no tenía la vacuna. Dice, y pues que le fue súper mal, ¿verdad? Pero bueno, vive para contarlo. Sí, ya Sí, te lo ya, están eso es un contando. ganar, eso ya es una suerte. Y por ahí tengo una amiga, muy amiga infectopediatra, que me dice, a mí también me dio sarampión. Wow. Entonces, bueno, afortunadamente a mí no me dio, tengo mis 2 dosis, bueno, y no les quiero decir cuántas dosis de sarampión tengo. Sí, dinos. Porque tengo como 6 dosis, pero ahí les va, es que ahí les va. No van a decir, no, está paranoica, hay 1000. No, lo que pasa es que a nosotros, personal de salud, sí nos agarran. Y cuando hay campaña, Y les cuando hay ponen- brote, cuando hay lo que quieras. O sea, yo de hecho la previa que tenía fue en 2020. Ok. Y pues recién, cuando me tocó ver a la chiquitita con sarampión, Otra vez. otra, o sea, te Sí, toca. no, está bien. Y Entonces- antes, yo me acuerdo y cuando yo estaba chiquita en la escuela, de repente llegaba la campaña de vacunación y tómala, ni te preguntaban. Entonces, yo por eso creo que estoy vacunada, pero no estoy Tienes que 100%. No, Tienes quién que sabe, checar. no sé si ni siquiera si tenga acceso a Bueno, mi cartilla. si no pero- tienes acceso a cartilla, es mejor Póntela. que te pongas una dosis. Ok. Es correcto. Sí, si no Ok. sabes si tienes la vacuna, es mejor que te la pongas 1000 veces mejor. Ok. Oye, vale, ahora cuéntame de la de meningococo. Esa me causa muchísima curiosidad. Ninguno de mis 2 hijos la tiene y siempre pregunto como si será necesaria o Sí, no o qué. sí es necesario. Te voy a platicar mi experiencia. Yo cuando era residente, no se me va a olvidar un caso, híjole, tremendo. O sea, una nena como de, no me acuerdo si 13 años, Ah, que grande. llega, sí, ya grande, llega con un estado de choque, o sea, digo, para que me entiendan como más fácilmente. Mundano, más Llega, mundanamente. llega, No, más mortal muy, el- llega muy grave, o sea, llega con una historia de vómito muy frecuente, había tenido evacuaciones diarreicas y fiebre. O sea, súper deshidratada. Sí, y es lo que cualquiera diríamos. Ay, pues esta vez nena llegó Comió deshidratada. algo, bye. Sí, llegó deshidratada, pero llama la atención como un choque hipovolémico, o sea, le llamamos hipovolémico por digo, parte de los choques hipovolémicos es por deshidratación, ¿no? Entonces, o uno de los motivos de choque hipovolémico podría ser deshidratación. Entonces, bueno, el punto es que lo catalogamos como un choque hipovolémico, pero carga de volumen, o sea, ya sabes. De sueros. Suero, ajá. Ah, Carga, y la paciente nomás no mejoraba. Y otro dato clave fue que esa nena tenía unos puntitos rojos en las piernas. Entonces, tenía petequias, le llamamos nosotros, y decíamos, petequias en las piernas, o sea, como, ¿por qué? ¿No? Entonces, yo ahí era residente, estaba como más verde. ¿Estabas ¿sabes? aprendiendo? Estaba aprendiendo. Y entonces, pero era residente de infecto ya. Y entonces, así me dicen, me la presentan así, pues es una diarrea con choque hipovolémico. Pues queremos ver si nos autorizas antibiótico. Y pues era uno bien codo con el antibiótico, como si a uno le cobraran el antibiótico. Está bien. Porque un poco la misión del infectólogo es como cuidar el uso y abuso de los antibióticos. Sí, qué ¿sabes? bueno, porque- eso está increíble. Porque... Digo, paréntesis, o sea,
saludos a mi mamá si me está escuchando. Sí, Pero antes mi era- mamá era fan de darnos antibióticos. No sé Claro. dónde lo conseguía cuando éramos niños, pero siempre nos daban Es que antes lo antibióticos. vendían sin receta. Sí, antes se vendía sin con receta. razón. A mí era, ya inyéctale algo para que ya antibiótico. Sí, siempre sí. penicilina. Uy, no, tiene conjuntivitis, inyéctale penicilina. Sí. Sí. Qué bueno que se está cuidando eso. Entonces, sí, pues es lo que tratamos de cuidar, obviamente. Y digo, hacer como el balance, ¿sabes? Como ni muy, muy, ni tan. O sea, es importante encontrar El ese justo balance. medio. Sí, pero bueno, el punto es que aquí, pues yo era, o sea, dije, no, pues, ¿cómo voy a justificar el antibiótico nomás por un choque hipovolémico? O sea, eso no se justifica. Y entonces, pues no le autoricé el antibiótico. Y entonces, al día siguiente, llega mi adscrito, mi médico de cabecera, y dice, no, sí, le vamos a poner antibiótico, porque, ojo, porque la niña empezó con datos neurológicos también. O sea, Ok. empezó a hacer datos de meningitis, ¿sale? O sea, a mí cuando me tocó verla, nada más me la presentaron como una diarrea, Y con un vómito. choque hipovolémico y ya. O sea, la Entonces dije, a ver, meningitis ahí es- no necesitas La, antibiótico. la meningitis es bacteria. No necesariamente, o sea, Ah. mira, ahí te va. Hay distintos términos en cuanto a infecciones de la cabecita del sistema nervioso central. Hay distintos términos, o sea, está encefalitis, está meningitis, está meningoencefalitis, está mielitis, dependiendo del sitio anatómico donde se afecta, donde tienes Ok. afectación. Si, por ejemplo, es el encéfalo, o sea, el cerebro, pues entonces es una encefalitis. Ya. Si son las meninges, que son las capas que cubren el encéfalo, es una meningitis. Si tienes datos clínicos de afectación de las capas que cubren al cerebro y del encéfalo, entonces es una meningoencefalitis. A ver, ¿y cómo te das cuenta que es una meningitis? Es que, bueno, pues no tienes cambios conozco. neurológicos, o sea, puedes tener deterioro del estado neurológico. O sea, de Fue lo repente que no le sabe pasó a quién mi es. abuela. Sí, justo. claro, O caída sea, de- de caída de repente, Glasgow. pum, no Sí, sabía claro. ni qué onda. Y fue cuando dijeron, no, esto no está bien. Ajá, Ok. entonces datos clásicos es fiebre, dolor de cabeza, alteraciones en el estado neurológico, pero sobre todo tú a la exploración encuentras unos signos clásicos que es el Kernick y el Brudzinski, entonces que son datos de que hay inflamación de meninges, o sea, por ejemplo, levantas cabecita y pum, se levantan las piernitas, o sea, porque todo está conectado, ¿sabes? Entonces son datos como clave que te puedan ayudar a pensar en una meningitis. Y obviamente, ¿cómo lo compruebas? A través de una punción lumbar. Haces una punción en medio de dos vértebras, pasas hacia el sistema nervioso de columna vertebral y pues obviamente obtienes líquido cefalorraquídeo y entonces ya lo mandas a analizar y entonces ves que si hay datos inflamatorios, pues es compatible con, ¿sale? Y Entonces, si se trata a tiempo, sí te puede, o sea, sí puede tener buenos resultados. depende de muchas cosas. Yo te puedo decir, a ver, depende de mi huésped, o sea, no va a ser lo mismo un huésped que sea inmunocompetente a aquel que sea inmunocomprometido, ¿sale? Claro. Depende de mi agente, o sea, también eso tiene muchísimo que ver. O sea, si me preguntas, a ver, meningococo es de lo más agresivo que existe en la vida, ¿sale? O sea, es rarísimo, pero es de lo más agresivo que existe en la vida y ahorita les termino de platicar el caso de la nena. Y depende del medio ambiente, obviamente, también. Entonces, sí, obviamente depende del tiempo en que lo agarres, por así decirlo. Depende de si ese virus, o sea, de la virulencia de ese virus o bacteria, o sea, de qué tan agresivo es. Y depende del huésped qué tanta capacidad tenga para responder ante la infección, ¿sale? Ok. Entonces, pero sí, claro, mucho tiene que ver el tratamiento a tiempo. Y ¿vale? esta vacuna te protege de... Meningococo. de esa Solo bacteria. meningococo. Sí. Ok. O sea, recordar que las infecciones de la cabecita, del sistema nervioso central, pueden darse por diversos agentes, ¿verdad? O sea, incluso está descrito, por ejemplo, influenza, te puede dar datos de encefalitis, te puede dar datos de encefalitis. O sea, increíble, wow, pues también. Y hay otros virus, por ejemplo, me ha tocado ver unos casos, pues, desafortunados de encefalitis por virus para influenza también. El grueso de las infecciones virales en cabecita son los enterovirus, ¿sale? En la población pediátrica, o sea, el grueso son los enterovirus. Entonces, y estos enterovirus en sí no tienen un tratamiento específico. Es básicamente tratamiento de soporte, ¿sale? Sí. Pero hay otros virus que también me pueden dar encefalitis, como ya platicamos. Para influenza, virus del oeste del Nilo, si quieres. Sí. O sea, hay muchos otros más. Dengue puede producir encefalitis, también puede Oye, producir vale, pero, encefalitis. y por ¿Sale? ejemplo, o sea, pero México es un lugar donde sí hay meningococo. Sí, o sea, no se me olvida ese caso. Te digo, yo era residente. Ella era, Yo esta creo que en mi pequeñita vida, tenía sí, meningococo. Sí, yo creo que en mi vida me han tocado ver alrededor de 3 casos de meningococo,
¿sale? Y eso fue El caso más reciente. aquí en León. Fue en la Ciudad de México cuando yo era residente. El caso más reciente que me ha tocado venía, si no mal recuerdo, de Irapuato. Ok. ¿Se ¿Sale? contagia? Es un, ¿Vale? Sí, sí. De Por- hecho, ahí te va. Lo tradicional, así descrito para que prolifere el meningococo, teóricamente son como los lugares muy hacinados, o sea, Ok. muy, muy llenos. Por Ujú. ejemplo, un reclusorio, por ejemplo, el clásico de historia. De hecho, esta muchachita, creo que su papá acababa de salir de un reclusorio. Ok. Entonces, están colonizados en la vía aérea por el meningococo, llegan, le dan el abrazo, el beso, no sé qué, y entonces, ¡pum! O sea, es la transmisión perfecta, Ok. ¿sale? Entonces, de ahí, pues, suponemos que, pues, obviamente se adquirió esto, se documentó bien ese meningococo, o sea, la nena empezó con cambios neurológicos, el doctor dijo, no, sí necesita antibiótico, ceftriaxona, porque se vio el GRAM, se le llama, que es como una tinción Ah, en el sí. líquido cefalorraquídeo, ¿vieron Que el lo GRAM? vimos en la Feria de Ciencias del año pasado. Ay, qué padre. Con Mira, mis tienes hijos, superbuena me memoria. acordé. Sí. Entonces, Tinción de Gram. Sí, ajá, tinción de entonces Gram. lo vieron en el GRAM y entonces, ¿qué crees? Pues vendí diplococos Gram negativos, que ese es el clásico de meningococo, y entonces tómala, o sea, no hay de otra, es un meningo. Y entonces todos así de que, ¿qué? O sea, De es un parados de meningo. pestañas. Claro. Y en ese momento todos, ¡pum!, se tienen que cubrir por cualquier cosa. Claro, claro. Bueno, incluso hay que recibir profilaxis. O sea, si tienes contacto muy cercano con esa persona de meningococo, hay que recibir profilaxis. Ya Ok. sea con rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona, ¿sale? Que son Ah, como ok. las... O sea, hay que inyectarse. tratarte igual. Como si lo Mm. tuvieras, bueno, No, con una sola dosis. Con una dosis. O sea, ajá, con una sola dosis, pero sí es como profilaxis para que estés libre de riesgo de infección. Ok. ¿vale? Entonces, sí, o sea, si tú me preguntas, a ver, ¿vacunas a tus hijos de meningococo? Los vacuno, ¿sale? Ok. O sea, los vacuno. Oye, ¿Por qué? Porque si bien es rarísimo, o sea, te digo, yo que recuerde, según, si no mal recuerdo, son alrededor de 3 casos que me ha tocado ver de meningococo. y la con niña, alto riesgo de secuelas. la niña sobrevivió. La niña sobrevivió. Ay, qué Sí, bueno, ya sí, segunda. sí. Ay. Sí, no, sobrevivió, ya le fue bien. O sea, le fue bien, pero sí tienen alto riesgo de secuelas. O sea, desafortunadamente es agresivísimo, pero bueno, es rarísimo. Bueno, Eso es- Gerardo, mi esposo, sí tiene un amigo que murió de meningitis cuando tenía como 12 años, ¿verdad? Ah, Ah, no 16. manches. Bueno, 16. No sé si fue Híjole. meningococo, Sí. no sé qué, pero A veces y fue no así, se ¿no? Fue documenta la causa. rapidísimo. Sí, sí, he de decirles que a veces no se documenta la causa. O sea, y también, obviamente, en la historia vamos viendo como cambios, ¿sabes? O sea, cambios en los agentes que van infectando. ¿Por qué? Porque, pues, lo que ya platicamos del sarampión, a ver, o sea, se dejó de vacunar, gente que, pues, vivía en la luna de miel del sarampión cuando no había, y entonces, pues, ni siquiera los vacunaron, ¿sabes? Claro. O sea, que son como esas adolescentes o jovencitas que, o sea, después de la gran pandemia gran epidemia del 90, digamos que a lo mejor nacieron en el 95, en el 2000, y a lo mejor que no tienen vacuna, y pues son nuestra población de riesgo, ¿no? Entonces, eso con el Ok. sarampión. Y así también con muchos otros agentes. O sea, por ejemplo, antes cuando no había vacuna contra hemófilos, influenza y tipo B, o sea, yo te puedo decir, si entrevistamos a médicos ya de más edad, o sea, te van a platicar las Que historias se de murieron terror. un montón Claro. de Las historias de sus terror pacientes. de los hospitales llenos de meningitis por hemófilos influenza tipo B o llenos de diarreas. O sea, ahora es raro que hospitalices una diarrea. Esa es la realidad. Sí. Porque la maravilla ha sido la vacuna de rotavirus Claro. y el suero de rehidratación oral, o sea, el vida suero oral. Eso Sí. ha sido el parteaguas, el gran cambio. Y las medidas de higiene de manos y todo esto, ¿sale? Sí, porque aparte lo que decías, ¿no? O sea, cada virus luego tiene como efectos secundarios. O sea, no sé, nos pasó que un COVID, el efecto secundario, un PIMS, y así como que va Sí, claro, claro. evolucionando la enfermedad o una cosa lleva a la otra. Claro, y se claro. va complicando. Vas documentando nuevas etiologías, vas documentando nuevas complicaciones, cosas que no veías antes. O sea, lo que les digo, por ejemplo, hemófilos influenza tipo B. O sea, si me preguntas a mí, jamás en la vida he visto un hemófilos influenza tipo B, ¿sabes? Ok. Padrísimo, porque pues es un agente que ya viene dentro de la vacuna hexavalente. Sí, qué bueno. O sea, que se las ponen desde los 2, 4, O 6, sea, 18 en meses. resumen, síganse vacunando. Sí. Claro, claro, eso es lo que yo quiero que se O lleve sea, a la casa. cartilla llena más las extras Más que las nos hojas de dices. atrás. Sí, claro. Más las de claro. atrás, No, y más no las lo duden. anuales. O sea, y no lo duden. O sea, a ver, meningo, porque a lo mejor cualquiera diría, ay, es que está carísima, qué codo. Sí, sale más Pero, cara una hospitalización.
Claro. O que se mueran Ah, tus sí, hijos. también, sí. Claro, entonces sí. No, se las voy a ir a poner. O sea, Mis hijos no la tienen la del obviamente, meningo. sí, si no están en el sector, o sea, si no está esa vacuna autorizada por el sector público, o bueno, como nombrada por el sector público, es por cuestiones obviamente Claro, de económicas. dinero, porque son muy caras. Sí, pero vale la pena, ¿vale? ¿Qué tan cierto es esto de que dio varicela a nosotros? Que en nuestra época no existía la vacuna de la varicela. Bueno, en mi época no existía. En la mía sí. Bueno, en la mía todavía no. Y después está este tema del herpes zóster. ¿Tiene algo que ver el virus? Sí, ¿Son es parientes? es el mismo virus, ¿vale? Ok, O sea, ajá. es el mismo virus herpes zóster o varicela zóster, como le quieras llamar, pero es el mismo virus que en una primoinfección ocasiona varicela. Y acuérdense que ese virus permanece latente, se le llama en los ganglios dorsales, o sea, como que se va al sistema neurológico y ahí se guarda, ¿sabes? Y entonces viene una inmunosupresión o viene un evento estresante Y para el ¡pum! organismo y Te pum, da se herpes. activa. O sea, se Ok. activa ¿Y existe horrible. vacuna para el herpes? Sí, Claro. pero solo para Ok. los grandes. Solo o sea, para yo los todavía grandes. no estoy en edad de la vacuna del No, herpes. por Es lo supuesto malo. que no. Entonces, sí, ¿qué pasaría? Porque a mí sí me dio varicela de niña. ¿Podría en algún punto en un estrés que me dé algo de Herpes herpes? zóster, sí, sí podría. Ok. Por eso no te estreses. O sea, Sí, por eso no. da Ya Por no eso vivo estreses, tan ya. relajada. Ashawanda Sí. todo el tiempo. Oye, yo otra pregunta que tengo, bueno, ha pasado que luego muchas mamás están como en esta posición no, o sea, mi hijo no va a convivir con otros niños porque se enferman y vamos a usar Lysol y no toques, te ensucias, no te lleves eso a la boca y siempre todo está limpio, purificado, desinfectado. Tampoco, los extremos son malos, ¿vale? Ok. Bueno, y nada más, ahorita me regreso con esto, la vacuna del herpes zóster, nada más como comercial, a partir de los 50 años, ¿vale? Sí, ¿y qué pasa en esta población de mi edad? Pues Que tenemos Dios el los bendiga. riesgo, Tenemos el el riesgo. riesgo, Que pero Dios los bendiga. tenemos el riesgo. Sí, es que la verdad, o sea, digo, obviamente los lineamientos pudieran ir cambiando en el tiempo, ¿sabes? Ok. Como muchas cosas, o sea, Sí. por eso es como la actualización constante. Pero la realidad es que para edades menores no está ya, digamos, autorizada. O sea, no Ok. es como lo ideal que reciban vacuna de herpes zóster a menor edad. O sea, lo ideal son 2 dosis a partir de los 50 años. Ah, bueno. La Bueno. dosis 0 y la segunda dosis entre los 2 y 6 meses Anótala. después. Anota el Todavía calendario. me faltan varios años. Sí, Gracias sí. a Dios. Y bueno, regresándome acá a lo del Lysol y la rara y que todo súper limpio. Sí, y que- quiero mi casa así, lo máximo de pulga. Sí, No, y voy a ok. hacer homeschool porque Sí, si va con más homeschool, niños, se va a contaminar. No, he de decirles que no. O sea, tampoco es correcto tener a nuestros niños en una burbuja, ¿sale? Está la teoría de la higiene y esto tiene que ver también con el incremento en el riesgo de las alergias. Entonces, cuanto más limpio está todo, así de que cero polvo, todo limpio, Lysol, o sea, una cosa exagerada, no. Y en ese sentido les voy a platicar rapidísimo una anécdota que me contó mi gine. Digo, yo hubo un tiempo que viví en la Ciudad de México y entonces mi gine así de que, Valeria, y ni vayas a querer tener súper limpia a tu hija. Ah, bueno, la primera que tuve. ¿Ah? Entonces, así de ni siquiera, porque te voy a decir lo que pasó con mi niña. O sea, yo a la primera la tenía en una burbuja. ¿Y sabes qué me pasó? A los 3 meses se me infectó de salmonela. Y no sabes, terminamos en el hospital. No, Entonces, 3 así de, meses. sí. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? O sea, digo, yo les he de decir, a ver, ni muy, ni tan. claro, O sea, sí. mi gine a su nena la bañaba en una tina. ¿Con agua purificada? Agua de garrafón. Sí, Qué no, hermosa. ay, no. Entonces, Bueno, favor, aparte el no agua hagan eso. de garrafón ni siquiera como que quita bien el jabón. No, no hagan eso, no hagan eso. entonces sí, no, o sea, ojo, o sea, mucho cuidado. Nada de que voy a ser pulcra hasta la muerte, no. O sea, a ver, también es bueno un poquito de mugre, un poquito de... Sí, O sea, claro. por ahí otro doctor decía, a ver, ¿tú qué haces con el chupón de tu bebé? O sea, a ver, lo vas y lo metes en el esterilizador, si se le cae al piso, ¿no? Lo vas y lo metes en el esterilizador o le das una enjuagadita o pues así sucio ya se lo regresas a la boca. Yo tengo una anécdota. Sí. Mi papá es charro. Y bueno, los charros, algunos usan las chaparreras, que es como una capa externa al pantalón y es donde se ensucia de pues las heces de los toros o de los caballos, de mugre, y nunca se limpian más que cuando ya están muy, muy sucios. O sea, es el protector para que la ropa no se ensucie. Entonces estábamos un día en una charreada y a mi hija la mayor se le cae el chupón y mi papá, se agacha, agarra el chupón, la limpia, hace una chaparrera y se la mete a la boca y yo de... ¡Qué asco! ¡Guácala!
Y mira la que sana es. No, sí, miren, es la única que come, la que solo come frijoles negros y ni se enferma. Es la más Ni sana se de enferma. Yo todos. creo que es por el chupón. Fue por ese chupón. Ese Le dieron chupón. muchos anticuerpos en esa limpiada. No, o sea, pero la agarró así y todavía hasta se escuchó como el... Ay, guácala. El mugrero No, saliendo, me volando. no me dio tiempo de decirle que no. Sí, no, y además como que te da penita, ¿no? Sí, Sí, con tus o sea, papás porque sí, sí, ya. sí, Sí, ese sí ya fue- ahorita ya no me da pena. Papá, te amo. Ya no me da pena decirte que no. Pero no lo vuelvas a hacer. Sí, entonces esa es la realidad, o sea, tampoco es bueno. Un punto normal. Claro, Higiene claro. normal, Higiene vivir normal. limpios, pero Sí, no podemos sí. tenerlos en una burbuja, no podemos Exacto. protegerlos de todos los virus. Exacto. Y aparte no podemos negarles a ellos también oportunidades de salir, conocer, irse aquí, irse allá, porque se van a Que enfermar. prueben la Claro. tierra. Porque, pues, a mí me así es gustaba la comer vida. tierra. No, bueno, no, tampoco te lo recomiendo. O sea, Yo comía tierra. no, ya, Tampoco ya, a exageres. lo mejor tenías pica, que bueno, es por anemia. Yo creo que pero, sí. Pero sí, o sea, bueno, tampoco es comer tierra, ¿no? Pero sí es bueno que de repente se ensucien, sí es bueno que convivan, sí es bueno. Obviamente sí tener como precauciones, o sea, a ver, si lo que ya les platicaba al inicio, ¿no? A ver, si está enfermo, pues no Sí, lo voy a no. llevar a la escuela. No vayas a la fiesta de varicela, no vayas a Claro, lo claro. normal. Entonces es tener precauciones normales, pero sí, tampoco exagerar como que en la limpieza y todo perfectamente esterilizado. Y ¿por qué no? O sea, lo único que vamos a favorecer, pues, es el mayor índice de alergias. Oye, y por ejemplo, ya casi para cerrar, en las escuelas o en la casa, o sea, recomendaciones, no sé, que todo esté ventilado, obviamente que el niño enfermo se quede en su casita para que se reponga, lavado de manos, o sea, ¿qué otras recomendaciones hay? O si esas son las que hay que seguir. Claro, sí, pues yo siempre les he dicho, a ver, si hay alguien enfermo en casa, o sea, tú dices en el caso de alguien enfermo. Si alguien enfermo y que pues, en la escuela, ¿no? Que es donde hay más niños, que Ok, sí, pues la ventilación es prioritaria y eso pues nos lo enseñó mucho COVID, ¿no? Entonces, Sí. la ventilación es prioritaria. Si hay alguien enfermo, lo ideal es el uso de cubrebocas, digo, Ok. y tener contacto con las menores personas posibles. Obviamente, si hay alguien inmunosuprimido, pues que no tenga contacto con alguien enfermo, eso es lo correcto, porque a ese sí, para que veas, o sea, el inmunosuprimido, a ese sí hay que tenerlo en su burbuja. Sí, o sea, lo en la puede- medida de lo sí, posible hay que claro. cuidarlo al 1000 por hora, ¿sabes? Y entonces, aquí pues es eso, obviamente la higiene de manos es fundamental, o sea, es una maravilla, también fue un parteaguas en su momento. Claro. Entonces la higiene de manos es siempre bien importante y obviamente pues el cuidado también con los alimentos, ¿no? O sea, también como, a ver, hay alimentos que pues sí es mejor. De repente, pues ya sabes, nos gustan los alimentos de mar o los alimentos, o de repente la carnita cruda, ¿no? Y pues Sí. luego tampoco está tan padre, fíjate, porque pues también tiene sus riesgos. Ya ves que por eso No. una embarazada pues, No no va a andar puede. comiendo No, cosas el crudas. sushi, ajá. Ajá, exacto. O por ejemplo, O en la sea, calle. el toxoplasma, que bueno, es un parásito raro, que pues no es motivo de la plática, pero El de los también gatos, vive, ¿ves ese, el de no? los gatos, y vive también en las carnes mal cocidas o carnes crudas, ¿sale? Entonces se enquista, es un parásito que se enquista. Entonces, sí tener como todos esos cuidados de, a ver, o sea, voy a ser precavida, pero pues tampoco No voy a llegar exagerada. al extremo. o sea, ¿sale? Claro. el cuidado, pero no la paranoia. Exacto, exacto. Y es lo que vivimos un poco con sarampión, ¿no? O sea, mucha paranoia y muchos mensajes así de que, oye, Sí. tiene esto sarpullido, tiene ronchitas, oye, no es sarampión, oye, es que así empieza el sarampión. No, no, a ver, tranquilo. O sea, si tienes tus 2 dosis, entonces estate tranquilo. Lo Ok. más seguro es que no te dé. O sea, puede haber sarampión a pesar de 2 dosis de vacuna, a ver, sí. Pero es de leve. lo raro de lo raro. Ya, claro, rarísimo, Claro, ok. rarísimo y leve. Entonces, sí, o sea, tener como cuidado también, o sea, una mente sana Sí, también ayuda, influye claro, muchísimo, ¿sabes? Claro, O sea, el poder de la 100%, mente. 100%. Entonces, sí, la realidad es que, a ver, estoy tranquila, tengo mis 2 dosis, mi gente está vacunada, entonces, tan, y ya no me voy a estresar más por el sarampión. Digo, a la Sí, gente, porque- a toda la gente, los médicos, pues claro que estamos estresados, ¿no? Sí. Sí, Pero déjenlo claro. a nosotros, Sí, pues, o sea, bastante. como que ustedes, ¿Y, si ustedes están qué en hacen orden, para no estresarse? no, pues vives estresado, esa es la realidad, pero hay que, pues hay que tratar de sacar esto, ¿no? Como por ahí me dijo ¿Y una ustedes amiga, con qué tomar se el cuidan? toro por los cuernos. Que se vitaminan, digo, aparte de que se vacunan mucho, que ya nos lo dijiste, ¿esto se vitaminan o qué hacen? Pues mira, yo te puedo decir, o sea, sí hay, obviamente sí hay suplementos que nos pueden servir, ¿no? Como para, ya sabes, el Pharmaton, Sí. bueno, N cantidad, ¿no? Los omega 3, o sea, para el funcionamiento también de la mente, etcétera. Entonces, sí, cuando me acuerdo, yo me tomo, por ejemplo, mis omega 3, ¿no? Entonces, digo, es parte de las herramientas que te pueden servir. Pero pues sí, tratar en la medida de lo posible de ocuparnos y no preocuparnos, Exacto. mejor ocuparnos. Muy buen.
Y pues obviamente estar al día con las vacunas, estar al día con las medidas higiénicas, o sea, para nosotros, por ejemplo, en un hospital, al revisar a los pacientes es fundamental la higiene de manos, ¿no sabes? O sea, es así como que tienes que tener higiene de manos en los 5 momentos. Claro. Y bueno, pues en casa también, la higiene de manos, la ventilación, lo que ya mencionabas, el uso de cubrebocas en la medida de lo posible en los enfermos, tener cuidado con las excretas, por ejemplo, en una enfermedad, se me ocurre que sea más bien una gastroenteritis o una hepatitis A, pues ahí más bien tener cuidado con las excretas, porque el mecanismo de transmisión es diferente. Las excretas sí, son las popos. Sí, Las las popochitas. Entonces, popochitas. entonces el mecanismo de transmisión ahí es diferente, o sea, es fecal oral. Entonces ahí lo que tienes que tener cuidado, pues es con, obviamente, todas las popos bien tiradas a la basura. Sí. Digo, en caso Que de se los vayan al pañales. baño. O que le jalen bien al baño. Lavarlo bien. Sí. Exacto. Entonces sí, más que nada eso y obviamente lavarse muy, muy bien las manos antes de preparar los alimentos. Claro. Oye, vale, última pregunta. ¿La del papiloma humano, desde qué edad? Sí. La vacuna del virus papiloma humano está autorizada a partir de los 9 años. Ok. ¿Sale? Pero, ay, perdón. Ustedes lo van a ver que habitualmente la aplican a partir de los 11 años, o sea, Ok. en quinto de primaria. Es cuando habitualmente se les pone. Es una vacuna con perfecta seguridad, o sea, créanme que también hubo mucho Sí. morbo Sí, y mucha, yo soy de esa muchas generación dudas. en la que mi mamá hasta me dijo, yo no te la puse porque decían que te iba a dar no sé qué cosas. Yo sí me la puse. En Que mi bueno, época todavía te la puedes eran... poner, sin problemas. muy bien. En mi para época eran ponérmela. 3 dosis, creo. Sí, Y de dolía hecho- un chorro, me acuerdo. Te quedaba bolita y te dolía el brazo 3 días. Me acuerdo perfecto. De hecho, sí, ahí te va el tip con la vacuna de virus papiloma humano. Bueno, sabemos que afortunadamente ya esas teorías se han ido disipando. Es una vacuna segura, Ok. créanme. Y la verdad es que es una chulada nuevamente para prevención, pues sobre todo el cáncer cervicouterino y bueno, otros cánceres genitales también, ¿sale? Ok. Y no También solamente para hombres. Claro, también para hombres, no solo para mujeres, sino también para hombres, lo que iba a decir. O sea, cáncer de pene también, etcétera. Entonces, cáncer anal, etcétera. La realidad es que es una maravilla. Hoy por hoy, la vacuna o sea, protege contra 9, digamos, tipos del virus papiloma humano. Antes, fíjense, al principio empezaron con 2, luego se siguieron con 4 y ahora son 9. O sea, la mía, quién sabe cuántos eran, seguro 2. Vuélvete a Seguro vacunar. 2. Ok. Pero no te preocupes, ahí te va. O sea, si por ejemplo alguna muchachita ya tiene la vacuna bivalente o la vacuna cuadri, o sea, cuadri es Gardasil, ¿sale? O sea, Gardasil 4 y Gardasil 9, que es la nueva que salió. Entonces, si tienes Cervarix, que era la de 2, o Gardasil 4, no importa, se puede completar el esquema con Gardasil 9, ¿vale? Ok. O sea, eso es válido sin mayor problema. La realidad es que menores de 15 años, la recomendación es 2 dosis, hoy por hoy. Ok. Y mayores de 15 años, la recomendación es 3 dosis, ¿vale? Ok. Entonces, pero sí, es una maravilla. Ok, O sea, 3 prevención- dosis espaciadas, ¿verdad? Claro, Sí, 0, 2 como y 6 por 2. meses. Sí, creo 0, que. 2 y 6 Oye, meses, vale, ¿vale? ¿y está en el sector salud o solo con privado? Sí, En mi fíjate que época sí. solo era privado. No, fíjate que sí, ya la están poniendo en el sector público. No tengo completa seguridad de que sea la 9, o sea, sí sería Ok. bueno verificar esa parte. Por ahí he preguntado y me dicen si es la 9, pero no me consta de que en todos lados Ok. se ponga la 9 hoy por hoy en el sector público. Pero lo que sí es, o sea, y bueno, obviamente por cuestiones económicas a veces se pone una sola dosis o a veces se pone 2 dosis a mayores de 15 años, pero lo que sí, lo ideal es lo que ya les platiqué. O sea, 2 dosis menores de 15, 3 dosis mayores de 15. Ok. Oye, ¿y tienes redes sociales o cómo te pueden contactar mamás, papás que quieran pues comunicarse contigo, sacar alguna cita? Pues básicamente alguna la urgencia. realidad O es que, alguna híjole, van a urgencia. decir que qué onda conmigo, porque no tengo, o sea, yo creo que yo ya soy de la prehistoria, qué oso. Yo ya casi voy para la vacuna del PCP. La realidad es que la verdad no tengo redes, o sea, no me da la vida como para manejar pues redes. O sea, Entonces- mamá de 2, esposa, infectóloga, pediatra. Sí, vaya. Entonces, o sea, lo que manejo es básicamente WhatsApp. Entonces me pueden Ok. contactar a través de WhatsApp 55 36 74 75 04. Muy Ok, bien. ok. Le ponen pausa aquí, lo Y luego regresan lo guardan. y luego le vuelven a poner play. La historia. Sí. Está Recording. bien. Y si Anot- no, nos mandan un mensaje y Carola tiene el teléfono de la Sí, doctora. ahí se los anotamos. Sí.
Y sí, lo que pues, se ofrezca. sí, Porque que no sí, la duden verdad en- es que es WhatsApp, o sea, no me da la vida para más. Sí. Entonces es WhatsApp lo que manejo y sí, o sea, y como además tiene uno que tener mucho cuidado, porque pues obviamente ya sé que hay gente detrás de, ¿no? Y que, oye, yo te manejo tus redes y así, pero es ya. que, no sé, se me hace padre yo, ¿sabes? Sí, Como personalizarlo. Sí, está personalizar. bien, qué bueno. Sí, y Bien, bueno, bien aquí en hecho. el sector público, en el privado, y ya cuando le escriban, pues ya que les pase todos los datos de dónde está y resumen, vacúnense. Que Sí. es la mejor prevención. Sí, es correcto. Listo. Sí. pues, Gracias, muchas Vale. gracias, Muchísimas Vale. gracias a Gracias. Gracias por ustedes. venir. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós, Listo. hijastros. A todas las cámaras.